Pues, Buenas tardes, profe. Buenas, profe. Mucho Buenas tiempo tardes. sin verla. Hola, profe. Mucho tiempo. Algunos otros más tiempo. Para los de sexto se nos hizo eterno, maestro. Ya hace cuánto que no nos vemos. Pues desde tercero. Ay, canijo. Sí, es bastante. Voy, es que me estoy peleando aquí con todo. Ok, así. Así. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Los que ya vimos ahorita, que fue a los de cuarto semestre, pues ya nos vimos. A los que son de sexto semestre, pues bienvenidos. Este va a ser el curso de Historia Contemporánea de Europa. Y pues que vamos a empezar. Vamos a empezar primero platicándoles acá una tragedia. Una tragedia al estilo griego. Bueno, no tanto. Pero sí una tragedia. No sé si es tragedia o no, pero sí es algo que es importante aclarar. Sobre todo porque lo estoy hablando con el profe José Luis cuando fue esta selección de curso. Como ya se dieron cuenta, estamos divididos, ¿no? Divididos entre los que son de sexto y los que son de cuarto. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, hasta uno podría suponer que ahí no hay problema porque pues estamos llevando un curso que es, digamos, similar. Nada más que sí, aquí hay una situación. Los que son del nuevo plan, que son los de cuarto semestre, ellos van a llevar dos historias de época contemporánea, ¿no? Porque así precisamente está marcado en el rediseño y plan de estudio. Y los que son de historia contemporánea de Europa nada más van a llevar uno, porque pues es así como se quedó con el antiguo plan. Les digo, no es tanto una tragedia, pero sí es una cuestión interesante que hay que poner antes de empezar cualquier cosa. Porque, bueno, antes de obviamente la bienvenida y demás, porque entonces, y esto sobre todo para aclararlo, este curso va a consistir en ver la historia contemporánea de Europa, por lo menos en los siglos XIX, finales del XVIII, siglo XIX y siglo XX. Para los que son de historia de época contemporánea, este curso debería estar dividido en nada más ver el siglo XIX y en el otro ver el siglo XX, en el curso que es época contemporánea 2 o no sé cómo se va a llamar. Y los de historia contemporánea van a ver esto en los dos resumidos. A lo que voy es que, bueno, vamos a ver aquí el curso completo y a lo mejor uno se va a preguntar, profe, entonces, ¿qué vamos a ver los que después vamos a tener que ver el siglo XX? Bueno, vamos a ver el siglo XX más ampliado. De hecho, este cambio se hizo precisamente por eso, porque se consideraba que ver la historia contemporánea de Europa en un curso, solamente ver el siglo XIX y XX era bastante, pues, apretado. Pero para los compañeros en este caso, pues no se afligen, o sea, si vamos a ver el curso completo, para los que son de historia contemporánea, para los que son de época contemporánea, pues entiéndase que entonces el curso que van a llevar de siglo XX, pues va a ser más específico, ¿sí? Entonces, esa es la única aclaración, ¿no? Que los de época contemporánea, digamos, van a llevar una segunda parte de este curso donde vamos a ver el siglo XX más a detalle y los de historia contemporánea no. Van a ver solamente este curso donde vamos a ver pues toda la época contemporánea, tanto los siglos XVIII, XIX y XX, ¿sí? En un curso. No sé si les dijeron o les estoy dando la sorpresa. Nos está dando la sorpresa. Sí. Y es algo complicado, les digo, sí, yo la verdad cuando me dijo el profe José Luis, dice, pero es que por la cuestión de los grupos y demás va a ser así. Entonces dije, no, pues déjeme platico con los chavos el primer día y les aclaro eso, ¿no? Les aclaro que
el curso que van a llevar los de época contemporánea, aquí se va a ver los 2 etapas, ¿no? Y los de historia contemporánea también, pero en el caso de ustedes, pues les digo, este curso va a tener todavía un seguimiento. Que no está mal, porque pues es de verlo de esa manera. Y bueno, vamos a ver entonces cómo llevamos precisamente este curso de esa forma. Para que no se confundan, y esto por eso es importante aclararlo de inicio, para que no se confundan, para que no piensen que estamos viendo solamente los que van a llevar época contemporánea del siglo XX. ¿Por qué lo estamos viendo ahorita? Bueno, porque este curso está diseñado más para los que iban a llevar solamente un curso de historia contemporánea. ¿Sí? Y eso es todo, pero eso no quiere decir que no se tenga amplitud ya en los temas posteriores. De hecho, sí es una deficiencia de este curso, que el siglo XX se ve menos o se ve más reducido a lo que precisamente se ve en el curso que yo creo que sí van a llevar los compañeros de historia del siglo XX. Sí, de hecho, prácticamente vamos a ver hasta la Guerra Fría, ¿no? Hasta el final de la Guerra Fría, y de una forma también muy, muy resumida. Ok, bueno, aclarando el punto, y no sé si hay alguna pregunta respecto a eso. No, todo claro. Ok. Bueno, entonces, bueno, y ahora sí, bienvenidos. Espero que estén bien, espero que todos estén tranquilos, bien de salud, que todavía estén cuerdos a pesar de tanta tensión, porque ya uno empieza a ver las paredes, se empiezan a reducir más y luego empieza a ver cosas. No, no es cierto. Yo creo que un poco. Pero ya es mucho el encierro. Hubiera sido genial que nos viéramos, aunque no sé qué salón nos iban a dar siendo tantos. Uno tal vez de los que lleva los ¿cómo se llama? Los grupos de lenguaje, educación. Aún así, pues me da gusto escucharlos, ver algunos. Somos en lista como 42, entonces sí vamos a tener aquí mucho de donde poder participar. Yo sé que ya están acostumbrados porque ya han llevado desde el primer semestre juntos ustedes como semestres estas historias. Pues esta parte, entonces yo espero que ya por lo mismo de que las dinámicas ya son conocidas por ustedes, pues puedan desarrollarlas de una forma similar. Yo creo que la chamba va a ser para mí, para revisarles a tanta gente, pero bueno, ya llegaremos a eso ahorita. ¿Qué más? Empecemos con el programa, empecemos a hablar de en qué consiste el programa, qué es lo que vamos a ver en el semestre, cuáles son las lecturas, etcétera, etcétera. Para eso comparto pantalla. Ok. Este es el programa que después van a ver ustedes ahí en la plataforma y en Nexus, como ahorita los voy a insistir que vamos a trabajar. Y les leo por lo pronto lo más importante y relevante de este. Dice, los propósitos. El propósito de esta unidad de Historia Contemporánea de Europa es que el estudiante analice los principales procesos que reconfiguraron el orden establecido en lo político, lo económico y social, haciendo énfasis en las 2 revoluciones que simbolizan el paso a esta época. La Revolución Industrial y la Revolución Francesa, así como en los 2 grandes conflictos mundiales del siglo XX, que fueron consecuencia del desarrollo económico iniciado en el siglo XVIII. Lo anterior con la finalidad de que el estudiante esté en condiciones de explicar las causas y consecuencias de los grandes problemas que aquejan al mundo europeo actual. Esta unidad de aprendizaje forma parte de la línea Historia Universal y se ubica en el 6º semestre y tiene como antecedentes las unidades de Historia Antigua, Historia Medieval y Historia Moderna, las cuales mantienen en relación de continuidad cronológica y se complementan por el análisis que se realiza de los principales procesos económicos, políticos, sociales y culturales. Aplicar estrategias de aprendizaje autónomo en diferentes niveles y campos del conocimiento que le permitan la toma de decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos personal, académico y profesional, mantener una actitud de compromiso y respeto hacia la diversidad de prácticas sociales y culturales que reafirman el principio de integración en el contexto local, nacional e internacional, con la finalidad de promover ambientes de convivencia pacífica y construir propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar los retos del ambiente global interdependiente, que son las competencias generales que se desarrollan en el estudio de esta unidad de aprendizaje. Asimismo, se contribuirá a promover
La competencia específica, analizar los procesos históricos articulando las perspectivas de las diversas áreas humanísticas, atendiendo criterios de ética, responsabilidad social y tolerancia para explicar causas y o antecedentes históricos que contribuyen a la solución de diversas problemáticas en entornos locales, regionales, nacionales e internacionales. Bueno, y vienen las competencias que ya son las competencias generales. Como se menciona, este curso es una continuidad de lo que ustedes ya llevaron precisamente en historia moderna y en historia medieval y en historia antigua, ¿sí? Ahorita me platican más o menos qué es lo que han visto, porque de hecho eso se lo vamos a dedicar el primer día, para sobre todo darnos una idea de cómo vamos, en qué nivel, digamos, de discusión han tenido sus otras asignaturas antecedentes a esta. Y bueno, empecemos con cuántas fases van a ser. Aquí van a ser, se van a considerar para la evaluación de la unidad de aprendizaje, reportes de lectura, textos especializados, exposición de temas, debates sobre aplicaciones en los principales procesos, exámenes escritos sobre contenidos de unidad, que ahorita pues, se los platico. Mi forma de evaluar ya es conocida, no es muy diferente en este caso, en esta situación, pues lo que cambia son sobre todo las temáticas y algunas cosas que ahorita vamos a hablar. En cuanto a las fases, vamos a tener 3 fases, ¿sí? Fase 1 va a ser la de la Revolución del Imperio, ¿sí? Donde vamos a analizar los orígenes del mundo contemporáneo en el legado del mundo moderno, estudiar la Revolución Francesa y la Revolución Industrial como procesos fundamentales en la formación del mundo contemporáneo, ¿no? Aquí va a ser una exposición por mi parte, ahorita vamos a hablar de las lecturas y las que precisamente les van a tocar. Van a ser una exposición sobre el fin del mundo moderno y los inicios del mundo contemporáneo, una discusión de los principales procesos, que en este caso la Revolución Francesa e Industrial, como ya lo mencionaba ahorita, un análisis de las consecuencias en el siglo XIX de ambos procesos. Y las actividades principalmente van a ser exposición por mi parte y debate, ¿sí? Como es que hemos acostumbrado ya a llevar este trabajo. Los contenidos van a ser, sí, va a ser, vamos a ver el mundo moderno, vamos a ver la ilustración, ¿sí? Los antecedentes de la Revolución Francesa, de la República a Napoleón, antecedentes de la Revolución Industrial y el impacto social de la Revolución Industrial y la expansión de Europa por el mundo. Entonces, una primera fase, si se fijan, vamos a ver las principales revoluciones, la Revolución Francesa e Industrial. Y bueno, aquí ya me detengo un poquito para ir hablándoles un poquito sobre qué vamos a ver. Bueno, como ustedes saben, la historia contemporánea, en el caso sobre todo de lo que han dejado sus cursos anteriores, pues hemos tenido un enfoque principalmente a lo que es la historia de Europa, en lo que les llamamos así como que estas ramas de historia que antes llamada universal, ahora simple y sencillamente llamadas épocas, ¿no? Que de hecho precisamente por eso el cambio de historia de época contemporánea, en el caso sobre todo con el acentuar de que se habla de Europa. Sí, como ya han visto, pues hemos visto temas sobre todo en cuanto al desarrollo de lo que ha sido el continente europeo, obviamente con influencia muy importante de otras regiones como han sido Medio Oriente, como ha sido el norte de África, en lo que respecta, por ejemplo, al mundo antiguo, y el mundo medieval, obviamente sí también enfocándose en lo que es Europa. En el mundo moderno, supongo, y ya lo hablaremos precisamente de inicio, pues todo lo que tiene que ver con el final del descubrimiento de América, la caída de Constantinopla, la formación precisamente del capitalismo, la desintegración del feudalismo, ¿sí? Y en este caso precisamente los antecedentes del Estado moderno, que son los que se van a manifestar digamos, de una forma mucho más tajante en los procesos democráticos o de historia y revoluciones que vamos a ver en la Revolución Francesa. Este culto pues es una continuidad de eso, ¿no? Es una continuidad de lo que ustedes vieron ya con lo que es la formación de la Europa en sus diferentes etapas, ¿sí? Estas etapas que también en algún momento se desarrollaron para como tener una idea clara de lo que se habla cuando se menciona Europa en diferentes, digamos, fases, ¿sí? No todos están de acuerdo recientemente en hablar de historia antigua o dividirla de la historia clásica, pero bueno, así es como prácticamente se ha visto. Entonces aquí un poco hay que entender que la historia de Europa también es algo que todavía está en construcción, ¿no? Le llamamos historia contemporánea a esta etapa de la historia porque es una forma en que se ha hecho una historia que se menciona que a partir de estas dos revoluciones es que se ha tenido un énfasis importante a entender al mundo de una forma distinta.
Lo otro que es importante precisamente para entender en esto es que aquí es eso, ¿no? Este es un curso donde vamos a ver una forma de apreciar la historia contemporánea. Yo ahorita que estaba con los chavos en Asia contemporánea, les digo que la Asia contemporánea, al igual que la historia contemporánea, o sea, la historia contemporánea en general del mundo, marca una énfasis en cómo hemos estudiado la historia. Sí, y sobre todo la Revolución Francesa Industrial, porque a partir de ahí es que lo que antes llamábamos que era una historia esencial, que era la historia política, sí, y económica, ya ha cambiado. Por ejemplo, en algún momento se pensaba que la única historia importante era la historia como tipo diplomática, tipo política, que hablaba de las personas importantes en materia política. Y luego llega la Revolución Industrial y te dice que no, que los procesos económicos se deben ver, la historia se debe ver bajo los procesos económicos. Pero luego llega la Revolución Francesa y unos interpretan, no, la Revolución Francesa no solamente es política, también es vida cotidiana, también es cultura. Y luego llega el siglo XX y te dice, no, pero también hay sociedad, también hay psicología. No sé si me explico, la historia contemporánea cambió la forma en que vemos los procesos históricos en diferentes disciplinas, ¿no? No es que ustedes hayan visto solamente, no me refiero a eso, la historia anterior a la historia contemporánea bajo un solo punto de vista, pero esos puntos de vista que fueron apareciendo y reinterpretando la historia aparecieron precisamente con estas dos revoluciones con las cuales vamos a iniciar. Por eso este curso, hasta cierto punto, y es algo que yo les pido comprensión, véanlo como una forma de apreciación de cómo estas revoluciones cambiaron la forma en que vemos la historia, no tanto en aprender la historia a través de sus cursos. Igual está historiografía, y los que van a llevar historiografía van a aprender un poco de eso. Pero a lo que me refiero es que este curso es tanto aprender lo que pasó en ese tiempo, como aprender cómo cambió la forma en que se hace historia a partir de ese tiempo. De hecho, soy profesor de historia contemporánea, conozco lo básico y vamos a ver lo esencial aquí. Pero no por eso quiere decir que vamos a ver todo, ¿sí? Porque precisamente es un universo tan grande de conocimiento histórico el que se crea en esta época, que pues una sola persona no podría aplicar todo el conocimiento para saberlo. Esto lo digo con la idea y con la forma para que ustedes tengan eso, de que el curso es tanto una forma de ver la historia como de ver cómo se ha construido la historia. Sí, y eso creo que va a ser bien interesante, por eso también es importante entender que los libros que vamos a ver son una forma en que se ha visto esta historia, pero no es la historia absoluta de la historia contemporánea, ¿sí? Algo que si ahorita no queda muy claro, si a lo mejor cae mucho esto en el debate teórico bastante intenso para hacer la primera clase y al mediodía, poquito a poquito va a quedar claro conforme vayamos avanzando y se van a dar cuenta que no se trata este curso de ver una historia de datos, como siempre lo hemos dicho, sino una historia de procesos y de entender precisamente cómo estos procesos van definiendo cómo vemos la historia. Y es por eso que es bien interesante, en este caso, las dos revoluciones que nos van a atender de principio y la primera fase, que son la Revolución Francesa Industrial. Porque la Revolución Francesa Industrial fueron el parteaguas en las que se ponía un punto final a una forma de gobierno y de economía que había precisamente tenido la humanidad desde mucho tiempo, ¿sí? A partir de aquí no es que hayan desaparecido por completo el esclavismo o el feudalismo, pero sí se replantearon de una forma que van a ser distintos, ¿no? Las clases sociales se van a tomar de otra forma, ¿no? La sociedad va a tener una diferente participación. O sea, va a haber una revolución muy drástica, ¿no? Dice Gordon Chai, prácticamente desde los orígenes de la civilización, no va a haber un cambio tan radical como el que se da con las revoluciones liberales, llámese industrial, llámese la Revolución Francesa. Entonces eso va a ser lo interesante de este curso, ver cómo estas revoluciones van a replantear lo que por mucho tiempo había sido una forma de gobierno que se había sostenido, una forma de economía, una forma de política, una forma de sociedad, y que aquí drásticamente van a empezar a cambiar, ¿sí? Ahora, no es que también un día para otro se ocurriera. Lo importante también de ver esto de manera cronológica es que son parte de un proceso y de pensamiento que viene desde mucho tiempo atrás y que aquí lo único que va a pasar es que se va a consolidar, ¿sí? Ya saben, creo que ha quedado claro y lo han de haber visto con el profe Moy. Ni la Edad Media es oscura, ni la Edad Moderna es totalmente moderna, ¿no? Son solamente etapas en las que precisamente ocurrieron situaciones que llevaron a la comprensión de diferentes formas de ver y apreciar las cosas, ¿no? Y en estas dos revoluciones, francesa e industrial, vamos a ver esos cambios ya aplicados después de siglos y siglos de conocimiento que se fue acumulando, de formas de pensamiento que se fueron replanteando, de debates que se fueron haciendo y que por eso son importantes. También vamos a ver incluso cómo algunos dicen que esto es a veces exagerado,
como dicen que también hay una sobrevaloración de estos procesos. Para bien o para mal son procesos de coyuntura. ¿Sí? Sobrevalorados o no son procesos importantes, en el sentido que de una u otra manera, a partir de lo que es el siglo XIX, estas dos revoluciones van a cambiar la forma y la perspectiva en la que se entiende la sociedad, la política, la economía y muchas cosas. Pero lo más importante, sobre todo importante para nosotros, en cómo se aprecia la historia, en cómo precisamente cambian las formas en que apreciamos la historia. Entonces, por eso aquí esas dos revoluciones nos van a llevar mucho, ¿sí? Al principio de este semestre, nos van a llevar prácticamente una buena parte del semestre, verlas y meditarlas cada una, ¿no? Entonces, por eso la fase 1 gira en torno a estas dos revoluciones, la Revolución Francesa y a la Revolución Industrial, ¿sí? Y las consecuencias que prácticamente van a tener durante todo el siglo XIX. Bueno, esa es fase 1. Fase 2, del imperio a la guerra. Dice, analizar la formación de los imperios europeos tras el éxito de sus revoluciones y estudiar la frágil interacción entre los países europeos que derivó en los conflictos mundiales del siglo XX. ¿Sí? Aquí lo que vamos a ver es, si en la primera fase vamos a ver Revolución Francesa Industrial y todas sus consecuencias, cronológicamente hablando hasta de hecho, la unificación alemana, ¿sí? Aquí vamos a ver precisamente de la unificación alemana en adelante, porque vamos a ver las consecuencias de eso, ¿no? Si algo va a heredar precisamente estos cambios que se hicieron, es que Europa se va a convertir en una hegemonía de poder y de control sobre otras partes del mundo. Algunos le llaman una expansión de Europa, algunos le llaman hegemonía, como lo acabo de mencionar, algunos otros lo llaman de una forma más drástica, que es imperialismo. Entonces, una de las cosas que precisamente vamos a ver aquí es eso, ¿no? Cómo el imperialismo europeo se va a convertir en una forma de control y de poder, de dominio de Europa por el resto del mundo en diferentes maneras y a veces no de las maneras que lo habíamos visto. Contrastando sobre todo que aunque Europa no es la primera vez que se lanza en una conquista de otros territorios, sí es la primera vez que lo hace con recursos y una situación en particular que lo lleva a ser mucho más amplio, ¿sí? Y no necesariamente esto significaba justicia, ¿sí? En el sentido de muchos lo ven, aunque ellos mismos van a crear toda una ideología en relación a que el imperialismo pues era también una forma de enseñar o de aplicar una forma de poder, sino también una forma en que precisamente estos países van a tener una amplitud de lo que está, de lo que es el conocimiento que se tiene de Europa y el conocimiento que se tiene del resto. Entonces, esta segunda fase va a empezar donde vamos a reflexionar qué es el imperialismo, vamos a ver la unificación alemana, porque es una precisamente partes del imperialismo importantes para los procesos del siglo XX. Vamos a ver Primera Guerra, Revolución Rusa, periodo entre guerras, Segunda Guerra Mundial, porque son las consecuencias que precisamente va a traer el siglo XIX y a lo que va a ser el siglo XX. O sea, el siglo XIX es este siglo donde los países de Europa empiezan a crecer y el siglo XX es el inevitable enfrentamiento y choque que van a tener estas naciones por la hegemonía y el poder y el control de lo que precisamente es el mundo en ese momento. Entonces, no sé si por eso va quedando claro las periodizaciones de estas dos fases. Fase 1 es Revolución Francesa Industrial y sus consecuencias en el siglo XIX. Fase 2 es el siglo XX y las consecuencias precisamente de esa expansión económica y política que precisamente va a tener Europa y que se va a manifestar en los conflictos ya conocidos por todos y obviamente conflictos que son seleccionados como los más importantes porque obviamente hay muchos conflictos a lo largo del siglo XX, sí, europeo. Sí, y bueno, y eso nos va a llevar hasta la Guerra Fría, la Unión Europea, posiblemente lo más básico, y ahí es donde vamos a terminar el curso cronológicamente hablando, ¿sí? Y bueno, les digo, rápidamente esas son la forma en que vamos a ver. Hay muchos huecos en esto, obviamente. No vamos a ver todos los procesos históricos que se tienen que ver, claro que no, pero una de las cosas que precisamente se trata aquí no es de ver historia y proceso uno tras otro, sino entenderlos en su amplitud y de ahí precisamente comprenderlos para cabalmente tener una idea más clara. ¿Sí? Bueno, aquí dicen, siempre no puede dejar de Star Wars. ¿Sí? Bueno, este es el otro imperio. Los imperios europeos se basaban mucho en una concepción paternalista hacia los pueblos no europeos. Eso es una de las cosas que vamos a ver como base de lo que hereda la Revolución Francesa y la Industrial. Que el imperialismo se va, lo que dice Carlos es bastante, es un debate que vamos a tener mucho. Es cierto que Europa va a tener esta actitud paternalista de entender que el resto son como una especie de hermanos o hijos pequeños a los cuales hay que educar,
Pues vaya que sí estaban enfrentados a eso, vaya que muchas veces era más pretexto. Dice, por lo menos esa justificación usaban. Sí, esa es la idea que quiero que veamos. Eso que dice Carlos es bien interesante en el chat, porque sí, es esa la discusión. Europa con estos procesos va a construir la idea de que ellos son superiores en muchos ámbitos. Actualmente ese debate se ha puesto en duda de una forma que tiene que ver con los famosos estudios subalternos y los coloniales. Pero es bien interesante entenderlo desde su punto de vista porque pues hasta cierto punto ellos tenían una idea que estaban tratando de ampliar, lo cual precisamente les llevaba a entender que como civilización, ¿no? Sobre todo Europa, pues el resto no estaba a su altura. Aunque lo que es cierto es que también era una forma de justificar el poder y control y dominio que van a buscar sobre otros territorios. Que eso también es lo que el imperialismo tiene. Por eso el imperialismo no nada más lo veamos como gente llegando a un lugar y dominando, sino también como una ideología que se va a imponer. Hobsbawm le llama de hecho imperialismo social. Sí, dice, imperialismo no solamente es el control económico de un puerto o crear un protectorado, dice, imperialismo también es un desfile en las calles de Inglaterra, frente a la reina, donde se demostraba poder. Imperialismo es cuando a los sudafricanos les impusieron tomar el té a la misma hora que los toman los británicos. Imperialismo es la devoción a la reina que tienen en todas partes de la Commonwealth, ¿no? Entonces, eso es imperialismo, ¿no? Es una definición más amplia que solamente el control, sino es una ideología que se va a imponer. Y bueno, poco a poco vamos a ir viendo eso en las lecturas que vamos a ir analizando, ¿no? Y la fase 2 precisamente es una de las cosas que vamos a ver, el inevitable choque que va a haber entre esas potencias. ¿Por qué el mundo entra en guerras mundiales hasta el siglo XX? Bueno, precisamente porque la ampliación de lo que fue el mundo europeo en el siglo XIX va a estar tan conectada que ya prácticamente nadie podía estar al margen de los procesos que se estaban dando para ese momento. Creo que eso también es lo interesante del imperialismo. Va a lograr una unidad que hasta ese momento no se conocía y que por consecuencia va a llevar a que los conflictos que antes solamente estaban en Europa ahora van a ser para todos. Y es por eso que aquí es donde el curso pasa de historia de Europa a historia del mundo. Y no porque se decidiera así, sino porque de una otra forma era inevitable que fuera así. Los países que estuvieran al margen de eso estaban también al margen del crecimiento económico, de las relaciones políticas y por consecuencia no estaban ahí. Entonces, las guerras mundiales nos van a dejar como experiencia, ¿sí? Que no son guerras diferentes en cuanto a motivos a otras que se dieron, ¿sí? Esta guerra es diferente en cuanto a la comunidad que ya se había formado para este momento y que inevitablemente llevaba a que todos, aunque estuvieras en un país que poco le importaba lo que había pasado en Sarajevo en 1914, le tuviera que ser relevante, ¿sí? Y ese tipo de cosas son las que un poquito vamos a hablar. Dice, había otras formas de conquista bajo el ojo de la religión, una forma de civilización, bajo la palabra de Dios, sí. Pero incluso todo esto se modificó porque, por ejemplo, todavía incluso las formas de colonización religiosa que se dieron durante el siglo XVI tenían sentido en ese momento. Ahora, bajo el imperialismo, la nueva religión es el Estado. La religión existe, no digo que no, y la evangelización también, pero si se fijan, el imperialismo va a llevar una nueva religión, que es el poder del Estado y la economía. El liberalismo van a ser esos nuevos hitos, ¿no? de lo que representa precisamente el poder, ¿no? Vuelvo a repetir, no es que la religión no siguiera siendo importante, sino que yo creo que se matiza distinto ahora, ¿no? Es la religión y el Estado, o el Estado incluso por encima de la religión. Que eso queda claro, creo que en cómo Napoleón se autocorona emperador frente al Papa y demuestra que el Estado es el que ahora va a tener el poder, ¿sí? Después de siglos de papas coronando a emperadores y a reyes, ahora van a ser los propios emperadores los que definen el destino de Europa. Justificaciones de la dominación de América, obligaciones religiosas, crecimiento económico, todo eso, insisto, sí, todo eso que están mencionando. La cultura universal de Europa, sí, es eso, y eso, qué bueno que están en eso, porque esa es la discusión del curso, más que ver procesos, más que ver así de que en qué año fue tal batalla, ¿no? O qué año perdió Napoleón en Waterloo. Se trata de entender que estos procesos llevaron a Europa a un discurso que fue moldeando la idea de lo que vamos a conocer por civilización, por humanidad, por mundo, por lo que es correcto y lo que no.
sea, se va a ir definiendo de acuerdo precisamente a eso. Cosas que van a ser obviamente criticables, que se siguen haciendo, pero que bueno, no podemos dejar de lado porque no podemos, creo que aquí es lo interesante de este curso. Antes de entrar en las famosas pláticas y discusiones teóricas que derriban el sistema histórico colonial, es importante entenderlo y es importante ver cómo se formó. De otra manera, entonces no podemos entrar en la discusión de hasta qué punto Europa, para este momento, estaba ejerciendo una hegemonía indiscutible. ¿Sí? Muy bien. ¿Vamos bien? Ok, esa es la fase 2. Del imperio a la guerra. Y la fase 3 pues va a ser el producto integrador. Dice, el alumno realizará un ensayo crítico sobre una problemática actual del mundo europeo que tenga sus orígenes en alguno de los procesos analizados de la unidad de aprendizaje. Para su elaboración considerar los criterios que se establecieron previamente para su evaluación. En el caso precisamente del producto integrador, sí, antes de entrar en detalle, la verdad es que aquí somos bastantes. Entonces yo aquí sí les voy a pedir, en otro momento no se los pediría, pero de otra manera sí hay que hacerlo para poder ver todos los contenidos y para que ustedes puedan exponer de una forma más holgada, que hagan equipos, en este caso pares, ¿no? Hagan equipos pares para el producto integrador. ¿Por qué? Porque imagínense, somos 42 personas. Imagínense cuando sea la exposición final, pues entonces va a ser un delirio. En cambio, si ya hacemos pares y ya nos quedamos entonces con alrededor y aproximadamente 20 participaciones, ya es mucho más fácil dividirlas para la exposición. Entonces, aunque ahora sí voy a ser muy, digamos, determinista en eso, porque ahorita, por ejemplo, les decía en Asia, ahí pueden ser individual o el equipo. Aquí sí les voy a pedir que sean por equipo, pero para el bien de la clase y de la exposición final, ¿no? Y en este caso, precisamente, no nos lleve la mitad del semestre a las exposiciones y nos lleven por lo menos un mes aproximadamente verlas en las sesiones que podamos analizar. Vayan pensándolo, pero la idea entonces es esta: hacer un trabajo sobre alguna problemática actual del mundo europeo, o por lo menos durante los siglos XIX y XX, y exponerla, ¿sí? ¿Cuáles son los contenidos? Europa después de las guerras mundiales, Europa en la Guerra Fría, Europa en la descolonización, Europa en el nuevo orden mundial. O sea, elijan un tema, ¿sí? Una investigación en equipos, individuales. Digo, en este caso voy a tener que quitar lo individual, va a tener que ser en equipos, de preferencia pares, ¿sí? Que incluya mínimo 5 fuentes referenciales, visuales y o documentales, entregar en formato escrito, mínimo 10 cuartillas, máximo 15, exponer los días indicados, que serían aproximadamente para finales del semestre. O sea, el producto integrador se va a realizar un ensayo crítico sobre una problemática actual del mundo europeo y que tenga sus orígenes en algunos de los procesos analizados en la unidad de aprendizaje, y para su elaboración considerar los criterios que se establecen previamente para su evaluación. De hecho, este producto integrador ya es el que estaba establecido en el programa sintético. Y como no nos piden cambiarlo mucho, yo lo único que hice, bueno, es apreciar ciertas cosas. Por ejemplo, quien hizo este programa, que no fui yo, el programa sintético, mencionaba que fue una problemática actual. Yo les voy a dar chance que sea algo incluso un poco más atrás, que sea alguna problemática del siglo XX, que sea, por ejemplo, hay temas que no vamos a alcanzar a analizar de todo. No sé, la Guerra Civil Española, algunos procesos históricos que por ahí no vamos a ver del todo. O dentro de las guerras mundiales, situaciones en particular que precisamente no vamos a ver y que ustedes podrían ampliar. Por ejemplo, las guerras mundiales, aquí vamos a hablar de lo básico en relación a la política, la economía y la discusión en relación a estas. Pero como ustedes saben, las guerras mundiales tienen muchísimos temas políticos, sociales, de propaganda, militares que se podrían analizar. Entonces, vayan pensando precisamente eso. Lo que sí les voy a pedir, y les digo, lo siento si a lo mejor no les parece, porque a veces uno quisiera trabajar más de forma individual, es que sí sea por equipos, porque de lo contrario, insisto, no vamos a acabar al momento de la exposición. Y a mí sí me interesa que exista una exposición si es que van a realizar una investigación, ¿no? Sí, por ejemplo, la Guerra Civil Española no vamos a ver, qué triste, no, la podemos ver. Entonces ya aquí Ricardo nos está diciendo que va a hablar de Guerra Civil Española. No se crea. No, pero sí me explico. O sea, hay temas que no vamos a ver, que no vamos a tomar del todo. Entonces que precisamente quiero que
se vean de esa manera. ¿Por qué, por ejemplo, puede decir el compañero, ¿por qué no veo Guerra Civil Española? No porque no creo que no sea importante, sino porque, como les acabo de decir, estamos viendo 2 siglos en un curso y pues hemos tenido que seleccionar temas más coyunturales que otros. Y el tema, por ejemplo, de la Guerra Civil Española, yo lo analizo dentro del proceso del avance del fascismo en el periodo entre guerras, que ahí es donde lo mencionamos, pero no de la forma en que precisamente se quisiera analizar, ¿no? Cosas por el estilo. ¿Sí me explico? Sí, o sea, no se siente ofendido si estoy quitando ese tema, pero como les digo, aquí la idea es que ustedes puedan desarrollarlo más. Dice por aquí, Carlos, de 2 personas mínimo. Sí, 2 personas mínimo. Sí, mínimo. Si quieren que sea más, nada más me dicen, pero 2 personas mínimo. Y sí, es muy interesante la historia de España, yo lo sé, como también es muy interesante la historia de los Balcanes, y tampoco lo vamos a ver del todo, por decir algo, ¿no? Con la historia, por ejemplo, la unificación alemana e italiana también la vamos a ver de una forma más rápida de lo que quisiera, ¿no? Y bueno. Y dice Derek, y máximo, pues yo creo que máximo unos, ya, 4 integrantes sería mucho, pero, depende del tema. Si va a ser 4 integrantes para un tema que a lo mejor no amerita tanta información, bueno, pero bueno. Yo les doy entonces que les digo un máximo de 4, sí, un máximo de 4, mínimo 2. Un equipo de 42, sí que me van a exponer. Sí, ¿sí me explico? Entonces hay muchos temas ahí que van a quedar pendientes dentro de lo que acabo de mencionar. Ya a mí me gustaría entonces que retomaran algunos de esos temas y fueran parte del producto integrado de la exposición final. ¿Sí? A ver, ahora sí. Ya después de que expuse lo de las fases y demás, ¿qué piensan? ¿Dudas? ¿Comentarios? Creo que quedó bastante claro. Okay. Bastante claro y bastante exhaustivo. Sí, muy exhaustivo. Sí, lo siento, la verdad. Por eso la advertencia primera, ¿no? Este es un curso que va a abarcar muchísima información y en tan poco tiempo para lo que es la historia de Europa, imagínense. Simple y sencillamente podríamos, que eso es lo que va a pasar precisamente ya en el futuro de los cursos, analizar Revolución Francesa y Revolución Industrial en un curso y ya, ¿sí? Por la cantidad de información que se ha hecho. Y creo que por ejemplo, aquí hay 2 procesos en el curso, 2 procesos históricos de los que se han hecho libros que podríamos llenar 2 casas completas, ¿no? Creo que de lo que más se ha hecho historiografía es de Revolución Francesa y de Segunda Guerra Mundial, no me han de mentir. O sea, la cantidad de información que hay sobre esos 2 procesos es pues, enorme. Libros, documentales, películas, o sea, la historia que se ha producido en relación a esos, nada más esos 2 procesos, por pensar en la cantidad de libros que salen y van a seguir saliendo. Es interesante, es impresionante. Aquí no me pasa como con Asia, que ya ven que en Asia te digo, no, pues es que primero que estén en español, luego que estén en inglés y luego que existe el libro. No, en Europa ustedes saben, la producción histórica en relación a la historia de Europa es inmensa. ¿Sí? Y en relación precisamente a estos procesos, pues no podemos abarcarlos todos como quisiéramos por consecuencia. Entonces, por eso nada más vamos, las lecturas que les voy a poner son lecturas emblemáticas o clásicas en relaciones a los temas que vamos a ver. ¿Sí? Los famosos autores ingleses y franceses como Hobsbawm, Thompson, Peter Burke son los que vamos a ver, pero y porque son clásicos, ¿no? Y porque tenemos que ver, pero ustedes saben que hay otros más que han hablado de estos temas, ¿no? ¿Sí? Eso creo que es algo también importante en relación a lo que vamos a ver en los temas. Véanlos como referentes del tema, pero no como los únicos que lo han escrito en relación a eso y que van a seguir saliendo. ¿Sí? Los rusos también, sí, los rusos sí los vamos a ver, obviamente. De hecho, la Revolución Rusa es uno de los temas que yo le pongo mucho énfasis aquí en el curso. Y a veces me quedo corto porque hay mucho que hablar de Rusia, ¿no? Mucho que hablar de lo que hizo y lo que no hizo. Alguien tiene la mano levantada, no sé si ya eso. Entonces, respecto a la forma en cómo calificar al curso,
¿será, digamos, que la misma dinámica que usted nos ha puesto anteriormente de las evidencias y el trabajo final, o va a Ahí les va. encargar algo más? Ahí les va. Sí, es eso. Van a ser 2 controles de lectura con un 30% cada uno. Uno basado en la fase 1, uno basado en la fase 2. ¿Sí? Y el producto integrador basado en un 15% de la investigación escrita y un 15% de la exposición. ¿Sí? Una participación, asistencia y 10. Esta es la ponderación en porcentajes. ¿Sí? Pero sí les estoy pidiendo, les digo, la verdad, sí olviden ustedes la cantidad que tengo que revisar de productos integradores, que van a ser 40. Olviden eso. A mí lo que más me preocupa es la exposición, porque cuando se encarga, creo que un trabajo y un producto integrador, es bastante lamentable que se encargue y que no se exponga. Oye, se esfuerzan mucho para hacer un buen producto integrador y luego el resto de los compañeros no lo vamos a discutir y analizar al final del semestre. Creo que eso es lo que a mí más me abruma. Sí, entonces por eso es que tomé la decisión, ya después de ver la cantidad que somos, que tenga que ser por equipos el producto integrador. Sí, porque la verdad sí me gustaría que le dedicáramos el final del semestre a la exposición de ellos mismos. Entonces, lo único que va a cambiar es eso. En relación a lo demás, es bueno, es un 30% de lecturas, en un control, en el otro control, que son las preguntas que ya más o menos conocen o cómo las hago, que se las encargo, donde yo analizo la profundidad de sus respuestas y análisis que hacen en relación a los temas que les pido, y pues es eso de principio. Ahora, la próxima clase les voy a pasar las lecturas porque apenas las estoy subiendo. A diferencia de otros cursos, estos no van a aparecer en Nexus, estos van a aparecer en ¿cómo se llama? En Teams, ¿sí? Ahí va a aparecer una carpeta. ¿Por qué? Porque estoy subiendo algunos libros completos que no encontré la forma precisamente de escanear o dividir las lecturas en PDF. Pero les voy a pasar la lista con las lecturas, las páginas que hay que leer de cada libro en cada sesión que nos toque. Por lo pronto, la próxima clase que vamos a tener no es de lectura, es más bien de revisión de qué hemos hecho, ¿sí? Y nuestra primera sesión va a ser sobre qué tanto vimos en el curso de Mundo Moderno, ¿sí? Precisamente para que eso sea nuestra introducción al curso en general. Entonces, de hecho, aquí viene Nexus Contenido, el Mundo Moderno, ¿sí? Esa va a ser la primera sesión. Y la primera sesión próxima clase es, ¿quién les dio Mundo Moderno? ¿El profe Moy, no? Sí, el profe Moy. Sí. Okay. Bueno, entonces, ¿qué vieron con el profe Moisés de Mundo Moderno? ¿Cuáles fueron los principales aspectos, procesos históricos, coyunturas que vieron, lo importante que vieron con él? Lo discutimos y esa va a ser nuestra primera sesión para de ahí pasar a lo que ya vamos a ver nosotros. Digamos una retroalimentación y también porque los cursos de Mundo Moderno a veces, dependiendo cada maestro, son distintos en relación a temporalidades, ¿no? Entonces también yo quiero ver qué tanto vieron con Moy, hasta qué punto no, sí, para también yo de ahí partir en lo que vamos a ver. Ok, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tenía una pregunta, profesor. No sé cómo le Dime. parecerá a usted. Normalmente su dinámica que las que podemos, la participación, el control de lectura lo hace por participación. ¿Cómo le haremos si somos 42 personas para evitar hablar sobre uno y el otro? Sí, ¿verdad? Para hablar sobre, dices tú para repetir el tema del producto integrador o cómo? No, o sea, durante clases normalmente pues lo que pasa con su dinámica es la misma. O sea, Sí, ya. nosotros venimos leídos, usted comenta el tema y luego lo discutimos, pero somos 42 personas, hasta un poquito más. Buena pregunta. Yo creo que pues me voy a basar miren, ya casi los conozco a todos y como el semestre pasado les puse yo más bien ¿cómo se llama? La voluntad de que ustedes se calificaran aquí. Lo que pues voy a tratar de hacer es que pues la participación sea en los medios que tenemos posibles, ¿no? El chat, la participación de una u otra manera, de esta forma. Déjame pensar en algo, porque sí, la verdad, para mí esto es inédito. Nunca había tenido un grupo tan grande, ¿no? A menos que fuera el primer semestre, pero pues ahí es otra la dinámica. Los chavos que van en el primer semestre era cuando tenía 3 en la historia y el resto iba al lenguaje.
que eso es muy distinto. Y aquí en este caso, pues yo creo que sí puede ser algo caótico. Lo que podemos hacer es esto, y es lo que estoy pensando. Yo exponer hasta cierto punto y dejar una parte de la sesión para las participaciones. Al final. Sí, al final. Algo así como una media hora, unos 20 minutos. De que ya terminé, ahora sí, las participaciones. Entonces, digamos que interrumpir lo menos posible la clase mientras pongo para que ustedes tengan un espacio de participación. Eso es lo que se me ocurre. Para poder hacer esto fácil y que todos puedan tener oportunidad de participar. Si me permite, profesor, yo pienso que sería una muy buena idea. Dime. Aparte de usar el chat, también usar las manitas de aquí de Teams para como que tomar turnos, para no trabancarnos. Claro. No, sí, eso lo de las manos siempre lo tomo en cuenta. Y sobre todo por conforme van apareciendo. Sí, vamos a hacer esto de la mejor forma posible. Yo, a los dos grupos confío mucho en las participaciones de todos. Y yo sé que quienes participan es porque lo hacen porque quieren decir algo, y a veces los que no participan no es porque no quieran decir, simplemente a veces o se ven así rebasados porque todos están participando y no quieren hacerlo. Entonces yo creo que en ese sentido vamos a hacer el esfuerzo de que quienes participamos mucho dejen de participar a los que no lo hacen. Eso es algo que yo también les voy a pedir así de que fíjense, el esfuerzo a veces es para que participen, pero ahora el esfuerzo es para los que participan, no lo hagan tanto y dejen participar a otros. No sé si me explico. Porque a veces eso pasa, ¿no? Es que va a hablar Carlos, y ¿para qué hablo? Entonces dicen, ¿no? Sí, y entonces, pues esa es una de las cosas que a veces sí inhibe a otros participantes. De cualquier forma, recuerden, pues en las circunstancias en las que estamos es lo que se puede hacer. ¿Sí? Si no, ya se me ocurrirán algunas actividades extra, porque por ahí ya también el semestre pasado me habían dicho que faltaba hacer un poquito más visual. Entonces ahí estoy pensando en tener algunos días, cargarles algunas películas y a lo mejor con eso evaluar las participaciones en algunas reseñas de películas o algo por el estilo. Eso puede ser una opción. Profe, de hecho, si así le parece conveniente, puede habilitar como un foro y ahí podemos participar. Muy bien, sí, tiene razón. En Teams, ¿verdad? Se habilitan los foros, ahí pongo. Sí, vamos, déjenme pensar bien. Lo que pasa es que a mí me cayó de sorpresa cuando José Luis me dijo esto de... Aquí tengo dos dificultades. Dejen ustedes la cantidad, la situación de la temática que hemos estado hablando. Y yo dije, chale, ¿cómo le hago? Bueno, entonces ahorita yo todavía estoy en planeación de eso. Apenas estoy, de hecho, con esto. Entonces, en el transcurso de las semanas ya les platico igual un poquito más de temáticas y actividades que se me pueden ocurrir para la participación. ¿Sí? Ya lo haremos en esa forma. Ese debate en el foro. ¿Quién es el malo de Europa? Realmente negro francés. Algo así. Puede ser algo así como también con memes, ¿no? Como lo hicimos el semestre pasado. En algunos casos, ¿de acuerdo? O con películas. La verdad, yo películas aquí podría yo encargarles así de... se me ocurre una actividad, pero ya después se las digo, ¿no? Sobre todo para cuando lleguemos a ese punto. De Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial hay montones de películas. Sí, que cada quien agarre una diferente, ¿sí? Y dedicarle un día a hacer así como que reseñas, ¿no? Yo vi esta y es buena por esto, es mala por esto, tiene imprecisiones históricas a morir, ¿no? Pues por el estilo. Esto también podría ser un buen ejercicio. Fíjense, ese ejercicio lo hice con primer semestre el semestre pasado y estuvo padre porque yo les dije, escojan diferentes, no quiero que todos me escojan el pianista, ¿sí? O la lista de Schindler. Y no, de repente sí salieron películas que ni yo conocía. Y yo que yo conocía porque juro a veces haber visto muchas películas sobre guerras, ¿no? Bueno, Arnoldo. Esto de las películas es interesante porque, o sea, del siglo XX en esta situación hay películas que van desde lo super comercial a las producciones enormes hasta lo más depresivo y casi inaccesible que puede dar el cine. Sí, eso de las películas, digo, el semestre pasado a mí se me ocurrió con mi grupo de primer semestre y les dije, incluso les di unas listas, así de que me encontré unas listas de top de películas de Primera y Segunda Guerra
Les dije, escojan de aquí, sí, escojan las que más. Y lo cierto es que cuando también hablamos de cine, en cuestión, por ejemplo, de películas como Guerra, hay que entender que ninguna tiene la verdad, todas son apreciaciones distintas. Entonces, a veces eso puede precisamente ayudar a entender cómo vemos los procesos históricos, dependiendo también quién hace las películas, ¿no? Dependiendo la visión que se tenga de la misma. Bueno, pero les digo, déjenme pensarlo bien. O si ustedes tienen una propuesta, díganme y luego ya vemos como algo más inclusivo en relación a no solamente hablar de guerras, sino hablar de otros procesos. Dice que Orgullo y Prejuicio representa la cultura inglesa. Sí, es una película que me acuerdo que el semestre pasado discutíamos mucho en la clase que tenía. Pero también, por ejemplo, discutíamos películas que a veces tú dices, esas tienen que ver. No sé si se ubica en la película de Tim Burton, El cadáver de la novia. ¿Sí? Claro, claro que sí, claro. Esa película la discutíamos mucho el semestre pasado en clases de historia contemporánea, porque hay una lectura de Hobsbawm donde menciona que en Inglaterra el ascenso de la burguesía se dio afianzado por el ascenso de la nobleza, por el descenso de la nobleza, cuando los burgueses buscaban casarse con los nobles por su alcurnia y la nobleza con los burgueses por su dinero, ¿no? Y si ustedes ubican esa película, es eso. ¿Sí ubican la temática? Sí, que tienen que casarse con un rico, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa con el rico? El rico es rico porque... que es un estafador, ¿no? No, es rico porque vende pescado, pero es un tipo que se considera sin clase. Pues es rico, pero sin clase. Y los otros tienen toda la clase del mundo, pero no tienen dinero, ¿no? Entonces ahí había como un choque cultural bien interesante, y eso se dio mucho en Inglaterra, precisamente entre las dos famosas cámaras, ¿no? Aquellos precisamente nobles, empobrecidos, porque las tierras habían pasado ya no ser tan rentables, y la burguesía que se dedicaba a cosas que pues pero que eran consideradas inferiores, como ser pastor o vender pescado, ¿no? Pero que enriquecían a la gente como nunca, ¿no? Te fijas, como una película que ni siquiera es animación, stop motion, ni siquiera es película como tal, en el sentido de convencional, se puede sacar un tema así interesante. Sí, les digo, hay la verdad, hay una producción cinematográfica y de series muy, muy positiva. Y lo interesante aquí es hacerlo bajo un punto de vista crítico, ¿sí? Porque la verdad es que muchas veces salen tantas producciones que a veces no vemos, como que nos cegamos, ¿no? No hacemos la crítica conveniente. Yo después les paso el programa, les digo, es que apenas lo estoy subiendo porque le estoy dando correcciones. Ya. Y lo voy a subir con todas las lecturas. Yo creo que ya para ¿cuándo tenemos la otra clase? ¿El viernes? ¿O cuándo? Jueves. El jueves, profe. ¿El jueves a qué horas? Misma hora. Misma hora, mismo Vaticanal. Ok, entonces el jueves ya les tengo yo creo que ya el programa y las lecturas que vamos a ver. Sí, perdón si no lo he terminado ahorita, pero es precisamente por eso, porque estoy todavía pensando qué vamos a hacer, somos tantos, ya se me ocurrirá algo más inclusivo para que todos podamos participar y todos podamos tener voz en el curso. Ok. Pero por lo pronto lo básico es eso, las fases, la forma precisamente de evaluación. Yo creo que en el caso de Nexus lo vamos a utilizar solamente para entregar los reportes en el momento en que en que se llegue, ¿sí? Ya veremos ese momento, ¿sí? Y ya veremos la forma de evaluar. Pero las lecturas, como les dije ahorita, van a estar en una carpeta en Teams, donde van a venir las lecturas que vamos a ver, los libros que vamos a analizar, y bueno, eso principalmente. Bueno, ya está la forma de evaluación, ya está precisamente lo de la evaluación y el producto integrador. Cuando yo creo que así como les decía ahorita los de Asia, yo creo que les voy a preguntar en 2 o 3 semanas cómo van con eso de si ya tienen grupos, si ya tienen una temática, para que precisamente me vayan diciendo. Por lo pronto, en estas primeras semanas, dediquémonos a, ya saben, la clase del jueves, a la revisión de la historia moderna, y ya las próximas clases a las lecturas que vayamos viendo.
Digo, esto del producto integrador, váyanlo pensando mejor, vayan pensando la temática para después ir armando las mesas para el final y la exposición final. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Pues por mi parte no, profe. Miguel Ángel. ¿Qué dicen los demás? No, profe, todo bien. Gracias. Sí. Bueno, Arnoldo. No, que todo está bien. Ok, entonces, pues próxima clase empecemos con esa primera tarea, ¿cómo ven? Primera tarea, ¿cómo se llama? Una revaloración del curso de Historia Moderna. Traigan apuntes, traigan lo que sea necesario, vamos a hablar de lo que vieron por ahí. Que creo que es importante, porque también si no empezamos esto con antecedentes o con una forma de recordar lo que se vio en ese curso, luego nos podemos quedar con huecos, sobre todo porque sí es muy coyuntural. O sea, sí hay una conexión muy importante para mí, por ejemplo, entre Renacimiento, Reforma, Ilustración, ¿no? Y lo que viene precisamente con las dos revoluciones. O sea, para mí las dos revoluciones son consecuencia de lo que la Reforma y el Renacimiento lograron y que después se manifestó en la Ilustración, ¿no? Junto a eso, otras cosas como la imprenta y demás. O sea, hay procesos económicos y políticos del mundo moderno fueron muy importantes para el mundo contemporáneo y muchas veces los desligamos, ¿no? Por eso sí es importante verlos así como que relacionados, ¿no? Por la materialización de esos procesos históricos tan relevantes ahí. Con miedo de molestar a otro, podríamos empezar ahorita. Yo creo que, como ven los demás, ya es que ya quedan como 20 minutos. De hecho, yo estaba pensando verlo en 2 sesiones, no creas también, así que nos vamos a aventar todo en la próxima sesión. Ya están cocinando aquí. Ricardo tiene hambre. No, la próxima clase mejor, también para empezar frescos, ¿sí? Ya saben cómo es Carlos. Una disculpa, profe, de antemano por las 8 horas que va a tener a Carlos este semestre. Sí, sus chistes en Asia. No, pues ahora vamos a ver Europa, a ver qué dice de Europa. Aquí es nuestro mole, profe, ya saben. Todos tenemos nuestro eurocentrista interior. Mande. Nada más le aviso, en Europa es peor. Sí, no, pues ya me imagino. Sí, en Asia, pobre de Asia, cómo maltrata la historia de Asia, ¿no? Ajá, profe, tampoco. Sí me emocioné con Indonesia. No me levanten falsos. Con Indonesia, ya. Ahorita se sale el profe porque se le va la colección por tus chistes. Sí, ya saben cómo la conexión de aquí es bastante política, mi conexión en internet. Y luego de repente se fue. ¿Si le interesa, profe? Bueno, no sé, igual si ya nos vamos temprano. Le quería preguntar, ¿cómo estuvo toda esta onda de los maestros? Porque nos habían dicho que iba a ser un maestro y luego al final lo vimos a usted de que en la inscripción, que estamos agradecidos de tener clase con usted, pero pues nos confundió a todos. ¿Qué cosa? ¿Esta clase? Sí. Pues es que pasó eso, o sea, la idea es que a lo mejor lo ideal es que esta clase no la llevaran juntos. Lo ideal es que esta clase la debían llevar separados. Pero creo que el profe José Luis no consiguió a nadie más. O no sé si les habían dicho de alguien aparte. No sé, han mostrado un horario preliminar con otro maestro. ¿Y no se acuerdan quién era? Creo que sí lo tenemos. Es que nos mandaron el horario para inscribirnos, se supone, y el momento de la inscripción ya no aparecía la otra clase, solo aparecía la de usted. Sí. Y pues nos metimos en esa. La otra era... De hecho, el horario era diferente. Todo el horario como que lo reestructuraron. Pero quedaron los mismos maestros, solamente nos cambiaron eso. Era... A ver, aquí lo estoy checando. Es que lo ideal es que yo les hubiera dado a los de sexto
y a ustedes les hubiera dado otro maestro. Era Luis Enrique Pérez Castro. Era Quique. Perdón, es el maestro Enrique. Quique fue mi alumno, por eso lo digo. Enrique acaba de entrar como profesor, él recién egresó de la maestría y ahorita está estudiando el doctorado, y el maestro José Luis lo integró. Y ahí hubo un cambalache. Lo que pasa es que el maestro José Luis me dio a elegir: o das historia de Europa o das África. Sí. Y dije, pues es que historia de Europa ya tengo tiempo dándola, y a África hace ya rato que no la doy. Entonces me sentía más acostumbrado a historia de Europa y al contenido y al desarrollo que he estado haciendo. Y entonces me dijo, bueno, entonces le pasó a África, Enrique. Sí, él sufrió la novatada, lo siento, yo como Enrique. Y entonces, pero sí me dijo, nada más que el problema va a ser que como no tengo a nadie que dé la otra Europa, entonces van a tener que fusionar los dos cursos. Y yo, bueno, pues está bien. No, yo también doy Asia, y 2 Asias. Ya un tercer curso de excentricismo ya. No, de hecho, fíjate, yo hubiera preferido dar África, Europa y las 2 Asias, pero el problema es que también doy los seminarios de investigación y una materia en primer semestre. Yo le dije al maestro, si usted me quita la materia de primer semestre, también doy África, ¿sí? Pero no, la primer semestre la directora no quiere que alguien más la dé, porque dice que luego hay maestros que son muy improvisados, no sé qué. En fin, cosas por el estilo. Es eso, ¿no? O sea, nos privó de su sabiduría en África. No, porque la van a llevar con Enrique, y Enrique es buen maestro. ¿Quién va a llevar a África? Nosotros de sexto. Pues ahí está. ¿Ya empezaron o todavía no? No, la teníamos ayer, pero pues por el asueto no. Pero la llevamos el viernes, creo. O el jueves, mañana, ya no me acuerdo. Pero pues era ayer la primera clase. Sí, a mí me dio a elegir, entonces yo pues dije, no, pues es que Europa, la verdad, es un curso que ya tengo rato. Es que Europa tengo ya varios semestres que la estoy dando continuamente. Y África, la última vez que la di, creo que fue al grupo de, no sé si ubican a Mac, que ya salió hace como 2 semestres. Ah, sí. Bueno, a ese grupo fue el último grupo que le di a África, o sea, ya hace bastante tiempo. Y entonces, como él me dio la facilidad, bueno, tú escoge, pues yo dije, bueno, más fácil para mí es dar Europa, porque hay una continuidad. ¿Sí? Historia de Oceanía a nadie le importa, Jesús, nada, no es cierto. Alguna vez abrirá Historia de Oceanía, yo sé. Hablar de Nueva Zelanda y de la guerra de los, ¿cómo se llaman estos pájaros gratotes? Los emus. Sí, la guerra de los emus. Sí, es lo que dice Diana, no manches, exacto, ya tengo muchos semestres que no doy a África, y para mí hubiera sido más complicado volver a ponerme al corriente. Entonces, si me están dando la opción, pues yo dije, no, pues por facilidad de Europa, que tengo ya varios semestres dándola continuamente. Diana me comprende. Diana me comprende mi situación. Dime, Diana. Estuve un pelito de mandarle mensaje al profe Luis, al profe Enrique, para preguntarle qué onda, porque me sentía muy perdida. Dije, no, pues, qué oso crear ahí una confusión con los maestros. No, él va a dar África. Quique va a dar África. Yo ya le pasé mi programa, ya tiene las lecturas, él me dijo. Entonces, yo a él le di historia de África, entonces yo creo que, no sé si se vaya a basar todo en lo que yo le impartía al maestro, o él vaya a tener su propia visión, pero es un curso muy interesante, ¿eh? Qué bueno que se abrió, no importa si yo lo dé o no, qué bueno que se abrió porque sí es un curso muy, muy interesante, historia de África. Les digo, nada más porque acá ya tengo otras materias que dar, y pues oigan, uno también tiene que dormir y hacer otras cosas. Dice, o sea, el profe que está diciendo que Europa es superior a África. Europa subdesarrolló a África. Esa es una frase de un libro de un autor, Walter Rodney. No te apures, aquí vamos a ver cómo todo eso es mentira. Acuérdate que también doy Asia,
Y las dos así. El Colmen no ha sacado la historia mínima de Australia. No tardan, eso es. Tengo un amigo que está estudiando en el Colmex, un compañero que está estudiando el doctorado, un exalumno de hecho. Y él dice, el Colmex saca tantas historias mínimas que un día va a sacar las historias mínimas de las historias mínimas, ¿no? Que no tardan en sacar la historia mínima de Australia. Sí, pues es eso, les digo. Aquí la cuestión fue esa. Entonces, yo la verdad me hubiera querido que se diera África si me quitaban otra materia, pero pues ya, o sea. Por ejemplo, si me hubieran quitado historia de la cultura del primer semestre, pues yo daba historia de África otra vez. Dije, sí, otra vez, vamos. Pero pues, oigan, Carlos quiere todo. ¿Sí? Y esa es la historia, les digo. No lo tomen como, no quiso dar historia de África. Qué bueno que se dio. Porque en otros semestres, ¿saben qué pasaba? Ahora Enrique entró y entonces Enrique dijo, bueno, yo la doy. En otros semestres, ¿qué pasaba? Jacobo, ¿quieres dar historia de África? No puedo. Entonces no se da. No se daba. O sea, sí, porque ningún maestro quería darla. Sí, así de que si Jacobo no da historia de África, entonces simple y sencillamente no se abría. Sí, entonces eso es lo que pasaba en otros semestres. Si yo no daba historia de África, entonces el curso no se abría. Punto. Sí, se cayó Constantinopla. Ahí hay una lectura muy interesante de que la revolución industrial fue financiada con el esclavismo negro, ¿no? Africano. Hay una lectura ahí por ahí también que habla precisamente de uno de los... Casi todos los historiadores que hablan de la desintegración del feudalismo dicen que la revolución industrial fue producto de la desintegración del feudalismo y las virtudes de Europa para desarrollar el capitalismo. Pero este autor que vemos en África dice, no, o sea, también mucho se le olvida que pues era fácil desarrollar un bienestar económico como el que se dio con el esclavismo que se tenía sometido a África, ¿no? Entonces, ahí es donde también está la otra cara de la historia de Europa. Uno podría decir que las cantidades de algodón que se usaron para las maquineladoras de Europa no se hubieran conseguido sin la mano de obra esclava. O sea, ¿qué tienes una máquina donde está el algodón para usarlas? Sí, hay una crítica muy fuerte de este historiador Walter Rodney a los historiadores clásicos de la Revolución Industrial, porque él dice, ninguno considera que la Revolución Industrial también se sustentó en el esclavismo negro, en el esclavismo africano. Y no lo hacen precisamente porque quieren ver las virtudes de Europa. Mande. Creo que es algo como que todos sabemos, pero que no lo mencionan en Europa. Sí, entonces esas son las cosas que... será? Y esas son las cosas que hay que tomar en cuenta cuando estemos en el curso. O sea, todavía hay visiones muy apologéticas, muy idealistas de la historia de Europa que no hemos sabido desarraigar. ¿Sí? Y uno es esa, ¿no? O sea, la Revolución Industrial también fue gracias al sometimiento en el que Europa sumió a muchas otras naciones. Y eso no se menciona. Y la Revolución Francesa también a veces se le toma en consideración como un parteaguas en la democracia mundial, pero hay que recordar que no llegó a todas partes. Eso es otra cosa que se menciona también. Entonces esas cosas también hay que decirles en el curso, cuando lo estemos llevando. Pero bueno, yo espero que les vaya bien ahí con el profe Kiki, ahí en Historia de Europa. Ya si no, díganme, yo lo regaño. Por cierto, profe, ahorita que hablamos de constituciones de Europa, ¿se acuerda de la conversación que tuvimos el semestre pasado al final de Asia sobre Roma, que casi no hay juegos de Roma? Sí. Bueno, llegué a una conclusión hace unos días. Si hay juegos, si hay este tipo de cosas, pero no son buenos porque Roma la consideran muchos, se ha considerado como de que una idealización siempre, casi todos, como que la cultura hegemónica en el momento la idealiza. Por ejemplo, Europa la idealizaba de su propia manera. Y ahorita lo que está pasando es que Estados Unidos es el que le está idealizando. Hasta cierto punto como que se consideran como que herederos de estos legados de Roma. De que el derecho y que mantienen la paz y la autodefensa, este tipo de cosas. Entonces podemos ver que la Roma que se representa comercialmente es un reflejo de Estados Unidos. Que es una idealización del supermilitarismo.
Pero ¿cómo crees que eso influye en la falta de medios, en este caso de videojuegos? Es que yo siento que, o sea, sí hay, no faltan, porque hay un buen, pero todos están, digo, basados en ese ultramilitarismo y cosas así de que... Casi todos son como de estrategia, ¿no? Sí, todos son de estrategia y todos alaban a lo militar sobre cualquier cosa y no se fijan en lo otro, que es, vamos, está basado mucho en la cultura americana. Sí, tiene sentido lo que mencionas. Y es que es eso, o sea, todavía se sigue idealizando mucho el Imperio Romano, ¿no? Como una civilización que, pues clásica, ¿no? Esta idea pues, que pertenecemos a la civilización culturalmente hablando, lo cual también tiene sus asegúnes, porque eso de pertenecemos también es apropiarnos de algo que puede ser muy distinto a lo que creemos. Fíjate que esa es una de las cosas que vamos a ver precisamente también en esta parte del curso, porque sobre todo quien creo que le da un nuevo giro o una nueva revitalización al estudio de lo clásico es Napoleón. Recuerden que con él viene lo neoclásico, de hecho lo tienes atrás, y sobre todo lo tienes atrás con el Arco del Triunfo, que es precisamente también un elemento a la manera de Roma, ¿sí? El título cónsul. Exacto, todo eso, o sea, Napoleón revivió lo que es un culto a la cultura romana, no que no haya tenido impulso antes de él, pero definitivamente lo llevó a otros niveles, ¿sí? Y después de Napoleón, el mundo mismo también se tragó esa idea, ¿no? Y las formas precisamente, en la arquitectura es donde más se nota, ¿no? Ustedes vean el Palacio de Gobierno aquí de Nuevo León, o sea, con sus columnas, con sus alegorías y musas, a la forma de Roma, ¿no? Esa idea de que la modernidad y la civilización occidental le debe todo ese imperio a Roma, todavía lo vemos incluso en esa etapa. Y en el caso, por ejemplo, de México, el porfiriato, ¿sí? Por lo que representa en el sentido del afrancesamiento y el afrancesamiento por parte de Napoleón, de lo que hemos estado hablando. No sé si ven digamos, el salto de cosas, ¿no? Sí. Y uno piensa que realmente tiene que ver aquí un pilar romano de que en el Palacio de Gobierno de México. No tiene nada que ver, exacto. Y en cambio tú ves el Paseo de la Reforma, que es una copia de los Champs Elíseos, de los Campos Elíseos, que a la vez era de las antiguas vías romanas que llevaban a la ciudad. ¿Sí? Sí, las glorietas, ¿no? Que les llamaban estas vías así gloriosas donde entraban los legionarios, ¿no? Y eso es lo que trató de representar Napoleón con los Campos Elíseos, y eso es lo que trató de representar Porfirio Díaz con el Paseo de la Reforma. Sí, hay una devoción muy fuerte. Entonces aquí vamos a volver a ver eso porque de una u otra forma no se perdió, sino que se mantuvo mucho más discreto, pero con Napoleón, vaya que lo llevó de nuevo a otros niveles, ¿no? O sea, ya ven que él incluso tiene la Guerra de las Galias, ya hay varias versiones de Julio César. Hay una versión con un prólogo escrito por Napoleón. O sea, que tanto, o sea, estaba él frascado en el fervor romano que él mismo escribía y era un devoto a la cultura romana. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir, Miguel Ángel? Perdón, nada más era un apunte de lo que estaba hablando Carlos sobre como Roma en los videojuegos. En el Assassin's Creed Origins, el que es en Egipto, vas a Roma, pero es Assassin's Creed. No es canon, nada más vas como 15 minutos la última misión y pintan ahí que fue la primera asesina la que supuestamente hizo la conspiración de apuñalar a César. Sí, pero es algo así como que rápido, ¿no? Es que sí me acuerdo del juego, yo sí lo jugué también. Y es algo así como nada más un episodio, ¿no? Es que tengas así la libertad de moverte en la ciudad, ¿no? La representación que ponen es una representación idealizada que tenemos hoy en día, porque todo está de blanco y parece perfecto, y el mármol está lleno de colores. Era una ciudad. Imaginen vivir en una ciudad hecha de blanco y de mármol, qué horror. Fíjense que lo que pasa es que vuelvo a insistir que ya si nos ponemos en ese punto, insisto que lo que conocemos de Roma muchas veces es vía los franceses glorificaron, sobre todo durante la época del neoclásico. A lo mejor muy distinto hubiera sido si no hubiera sido así. No que no conociéramos de Roma, que estuviera minimizado, pero definitivamente el impulso que se dio ante esta época, sobre todo durante Napoleón I y III, porque también Napoleón III jugó una parte muy importante en esa revitalización, sobre todo en el caso de la reconstrucción de París, con este señor Haussmann, no sé si ubican a este prefecto francés,
que lo vamos a mencionar en el curso, que es el que ideó París, al igual que muchas ciudades de la Edad Media, era llena de callejones que iban a ningún lado y que te daban vuelta por un otro lado. Imaginen Guanajuato, imaginen Zacatecas, ¿no? Esos callejones que van de un lado a otro. Entonces Haussmann, Napoleón III fueron los que rediseñaron París y la construyeron así tan cuadriculada y perfecta como precisamente los romanos hubieran querido que también fuera Roma, ¿no? Porque bueno, faltó tiempo para que se convirtiera en eso. Y entonces este modelo de ciudades cuadriculadas, precisamente para el desplazamiento de tropas, militares y recursos y limpieza de la ciudad, viene de la época de Napoleón III, ¿sí? Con el famoso modelo haussmanniano. Yo en mi tesis de maestría precisamente propuse que el modelo de ciudad de Monterrey a finales del siglo XIX durante el Porfiriato se basó en ese modelo, en el modelo de la prefectura francesa. Sí, y porque sobre todo, si tú ves, por ejemplo, en Monterrey es fácil ver, si tú ves lo que se le llama el barrio antiguo, comparado con el resto del área de la ciudad, más o menos partiendo de Zaragoza hacia el oriente, ves que la ciudad es muy distinta al pequeño cuadro que representa el barrio antiguo, que es así como que muy pequeñito, angosto. Entonces no sé si ves la diferencia entre Pino Suárez o Padre Mier a Diego de Montemayor, así que es una callita bien angosta, que incluso hasta se va perdiendo y demás. Bueno, precisamente porque esa parte de la ciudad todavía era muy del antiguo régimen, pero ya el resto de la ciudad se construyó bajo esa idea de arquitectura moderna, de amplias calles, ¿sí? de calles precisamente para una mayor, como ahorita lo decía, para un mayor transporte de tropas, para tener las calles más limpias, más seguridad, más alumbradas, etcétera, etcétera. No sé, comparen, por ejemplo, cualquier pequeño cabecera municipal, ¿sí? con las construcciones que se hicieron a su alrededor y difieren mucho en esa forma. Arnaldo, ¿qué ibas a decir? Que tiene mucho sentido que haya surgido esto específicamente en Francia y después de la Revolución Francesa, porque este modelo de calles, al permitir que las tropas se transporten con mayor facilidad, también sirve para reprimir movimientos sociales. Si hay una especie de movimiento, una protesta en la calle, es más fácil enviarles al ejército y evitarles que escapen y básicamente rodearlos para disolver la multitud. No, y fíjate lo que decía Haussmann, precisamente personaje que dio eso. A mí me gusta mucho porque cuando leí su libro sobre cómo se remodeló París después de la prefectura francesa de Napoleón III, hay una frase que me quedé así de que no, hombre, o sea, todo tenía que ver con precisamente eso que menciona Arnoldo, reprimir posibles atentados contra el Estado, lo que se pudiera presentar. Y él decía una frase: ¿por qué construimos las calles tan rectas y cuadriculadas? Porque las balas no saben girar a la derecha. ¿Se entendió? Okay. Está fuerte la frase. Sí. Ni la enmascaró. Cuando escuché la frase dije, ay, canijo, esto es orden y control, o sea, el positivismo en su máxima expresión. ¿Sí? O sea, la idea precisamente de que lo importante para el progreso es el orden. Y ustedes saben que esa fue la idea que todo el siglo XIX va a retumbar, producto precisamente de este liberalismo que vamos a ver. Ahí es donde está la clave, de hecho, el famoso positivismo, el orden y progreso. ¿Sí? Esa idea de que se tiene que tener control y digamos, un orden sobre la población para poder llevarlas a otro nivel, pues es lo que convirtió que estas sociedades fueran tan ampliamente represoras, ¿no? Y esa frase de Haussmann a mí les digo, me sentí frío en la espalda, ¿no? Es que las balas no saben girar a la derecha. Pues en un callejón te escondes, pero en una calle perfectamente delineada, das un balazo a alguien y se acabó. Y se acabó el crimen, y se acabó el intento de represión, o lo que fuera. Y bueno, sí. O sea, que las calles en Monterrey tienen baches porque los carros no vayan tan rápido. No, ya te estás yendo ahí a la ineptitud del Estado, ya te estás adelantando. En tiempos pero chéquenlo, por ejemplo, yo lo veo mucho en los mapas porfirianos del siglo de 1910, por ahí, que es cuando ya empiezan a hacerse estos mapas. No, las calles, si quieren un día les muestro algunas imágenes que tengo de mi tesis.
Es interesante ver cómo la ciudad colonial y luego la ciudad porfiriana, o en este caso la ciudad reyista, la de Bernardo Reyes, era bien distinta. Sí, precisamente la ciudad, a la otro tipo de ciudad, porque precisamente se basaba en esos modelos de construcción que fueron tan recurrentes en otras partes del mundo. En este caso, sobre todo por el modelo francés. Ahí es donde vemos la influencia de lo que vamos a ver. Y eso solamente es en la arquitectura, ¿no? Por decir algo así rápido y elemental. Mucho de lo que vamos a hablar se va a manifestar en cómo también la Revolución Francesa, porque al final Napoleón era heredero de la Revolución Francesa, también lo manifestó en la política, en el Código Civil, en la libertad de expresión, que esas cosas no existían. El famoso Código Civil napoleónico también es el parteaguas del Código Civil de muchas sociedades actuales. Sí, junto con la Carta Magna, la Declaración de los Derechos del Hombre, las constituciones que se crearon en ese momento. Pero creo que Napoleón tuvo la visión de no solamente ver los poderes más arriba, sino también más abajo, y por eso el Código Civil es tan interesante. Y por eso Napoleón también es una figura bien interesante. Y ese es un personaje que aquí en el curso vemos, y a mí me gustaría que viéramos más, porque Napoleón también es uno de esos personajes para mí contradictorios, ¿no? Muchos lo ven como un dictador y lo comparan con Hitler y lo comparan con otros, que con los anticristos famosos. Y la verdad no, yo creo que Napoleón era alguien bien distinto, ¿no? Como muchos historiadores lo ven, él fue el que terminó con el feudalismo en Europa, ¿sí? Y muy a pesar precisamente de lo que se crea, él sí tuvo ambiciones imperiales y a lo mejor esas fueron las que hicieron que su legado se vea tan tenebroso. Pero en general él fue alguien que siempre trató de permitirle al pueblo que tuviera voz. Es bien interesante que cuando él llega emperador lanza un plebiscito. ¿Qué emperador lanza un plebiscito? Pues nadie, te haces emperador y se acabó. Él se lanza emperador y le dijo a la gente, ¿quieren que sea su emperador? No tiene sentido. Sí, pero pues él creía que la voz del pueblo era importante, ¿no? Igual alguien podría decir que él era tan popular que sabía que iban a decir que sí. Sí, a lo mejor abusa de eso, pero de todos modos, tú, si tienes la autoridad, pues no permites que la gente simple y sencillamente se manifieste. Sí, a lo mejor él estaba en eso, sí, y a lo mejor si hubiera sido contrario, otros hubieran sido los efectos. Pero aún así, eso marca la diferencia de lo que en ese momento ya era una realidad. Sin el apoyo popular no se podían hacer cambios. Y eso es una de las cosas que vamos a ver que logra la Revolución Francesa. La Revolución Francesa incrusta en el ADN de la sociedad a partir de ese momento la capacidad de manifestarse. Sí. Ya lo vemos. No estoy diciendo que fuera un tipo genial, nada más estoy diciendo que es un tipo contradictorio, ¿eh? Porque dice Derek, no, pues sí, yo sé que hizo cosas atroces. Y no nada más eso, sí, hay otras cosas también. Pero muy diferente a lo mejor al dictador o al militar común hasta antes de él. Sí, él todavía, pese a todos esos, para mí Napoleón estaba en esa coyuntura, entre ser un militar del antiguo régimen y ser un militar del nuevo régimen. Tenía cosas del antiguo régimen como esas, tenía esas cosas del antiguo régimen como que querer generar un legado, pero tenía cosas del nuevo régimen como respetar, crear instituciones y la voz del pueblo. Muy difícilmente alguien más podría tener esas digamos, características. Y por eso es un personaje que es totalmente interesante. Alguien me decía por ahí, no sé si ubican a Stanley Kubrick, él murió sin poder hacer una biografía de Napoleón porque le interesó bastante. Y vaya que hubiera sido una película muy interesante, sobre todo bajo el punto de vista de Kubrick. Y creo que nadie más se ha atrevido a hacerlo porque es un personaje que en el momento en que hagas una película de él, por lo menos de una envergadura, yo sé que hay muchas películas de él, pero de una envergadura así importante, va a traer muchas contradicciones, porque era un personaje muy contradictorio. ¿Sí? ¿Qué onda, Arnoldo?
Aquí con Napoleón es uno de esos casos donde la gente pareciera que únicamente puede interpretarlo desde su visión, ya sea como un héroe absoluto o como un villano imposible, no como cualquier persona que es simplemente un ente que tanto, pues, o sea, es contradictorio porque o sea, uno no puede evitar caer en contradicciones al cumplir con sus ideales, porque siempre hay cosas que se interponen, y este es un caso de eso. Es un caso muy común. De hecho, pocos biografías en las películas hacen eso. Una de las cosas, por ejemplo, que a mí me choca del cine mexicano. El cine mexicano tiene buenas películas, pero si se fijan, para hacer biografías somos malos. ¿Sí? Las biografías en México, o sea, películas biográficas son malas. O si alguien se acuerda de una buena, dígame, pero por lo general las biografías en México son malas, porque o hacemos demonios absolutos o héroes incomiables. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas películas de Juárez no hay? No sé si les ha tocado ver algunas, y ay Dios, o sea, ¿cómo se llama? Lo veo encima que muchas intentan ser casi que más telenovelas que intentos de representaciones históricas. Ajá. Son apologéticas las películas de Juárez. Exacto, son demasiado apologéticas. Yo no soy antijuarista antes de que empiecen con algo por el estilo. No, pero definitivamente es un personaje que tenía contrastes, como ahorita dice Arnoldo, como todos los tenemos. Y el hecho de que casi todas las películas en relación a Juárez sean demasiado apologéticas y demasiado melosas a veces, en el sentido que son demasiado patrióticas, pues te hacen perder el interés de querer ver algo así. Yo, por ejemplo, una película que recomiendo que ve los claroscuros de un personaje, en este caso norteamericano, pero que también es bastante llevado en un pedestal y en muchas formas de manera literal, es Lincoln. Hace algunos años, Steven Spielberg hizo una biografía de Lincoln que pasó muy de largo, no es una película muy conocida, pero si la vieron, es una película genial, porque no solamente muestran a Lincoln que todo el mundo tiene en el pedestal, ¿sí? Ahí en Washington y sentado en su enorme trono, sino también ese Lincoln que para lograr eliminar la esclavitud tuvo que sobornar gente, sí, y tuvo que hacer cosas bastante de dudosa reputación para poder lograr su objetivo, ¿no? Sí, Abraham Lincoln cazador de vampiros. No, esa no. Sí, bueno, sí crees, esa Lincoln la dirigió Steven Spielberg. Y esa película me parece, la actuación de Daniel Day-Lewis es soberbia por eso, ¿no? Porque precisamente sabe retratar un personaje con sus claroscuros, ¿sí? Pero desde aquí en México las biografías no salen, o es Juárez, el pastorcito con sus ovejas, y luego al día siguiente presidente de México y haciendo la reforma y cambiando la vida de todos, ¿sí? O es malo, ¿no? Como las versiones que ha habido por ahí también de Porfirio Díaz y de Santa Anna, ¿sí? Que terminan siendo o blanco o negro, ¿no? Y no va por ahí. Sí, ganó un Oscar. No, pues es que les digo, vean esa película si pueden. No la de Cazavampiros, o bueno, también la quieren ver, pero vean primero la de... Y a lo mejor les va a resultar aburrida, porque de hecho la película es más, la de Lincoln es más el debate en el Congreso en relación precisamente a la abolición de la esclavitud. Y pues ese tipo de películas a lo mejor te pueden parecer aburridas. A mí me pareció genial por eso, porque te muestran a un Lincoln que para lograr la abolición hizo cosas que no tienen que ver con los ideales en los que lo vemos. Sí, y además era alguien pues también con su carácter y sí, ese tipo de cosas. Entonces, eso es a lo que les digo, ¿no? Que cuando veamos una película tratemos de entender sus matices, ¿no? Cómo se aprecian. Esa concepción medio mexicana de ver todo en blanco y negro se remonta a la educación promovida por los regímenes. Sí, es la famosa historia de bronce que menciona Luis González. O sea, ese es el problema de la forma en que se nos enseña historia. Que no nada más es particular de México. Digo, yo incluso creo que hasta en México tenemos una historia más crítica que, por ejemplo, a veces en Estados Unidos. En Estados Unidos la historia a lo mejor no es patriótica como la que nos enseñan aquí en la primaria, pero sí es muy novelada. Sí, en Estados Unidos, sí, y en muchas otras partes del mundo ni se digan las historias totalmente, digamos, construidas para generar un patriotismo que raya en lo absurdo. Eso es un mal que tienen todos los países, enseñar una historia bastante desvirtuada a lo que es la realidad. Pero por lo menos podría ser el intento. Ahí es donde también creo que los historiadores hemos fallado. Yo creo que los historiadores hemos fallado en tratar de crear una historia lo suficientemente equilibrada para gente que no estudia historia, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tenemos en la historia? En el colegio de historia, es más, vamos a hacer la crítica a nosotros mismos, que hacemos historia para historiadores. Escribo para mí y para mis compadres, y para que me entiendan.
pero no llegamos a otros niveles, no llegamos a las preparatorias, no llegamos a las secundarias. No, Carlos escribe para que Miguel lo entienda, y Miguel para que lo entienda Arnoldo. Sí, no sé si me explico. Sí, y creamos un círculo entre nosotros para escribir historia. Y nosotros bien emocionados entre nosotros haciendo historia, pero no logramos hacer que la historia se pueda divulgar a otros niveles. Y lo digo como crítica porque no lo hemos sabido hacer. Tenemos intentos, hemos hecho cosas importantes en cuanto a la difusión. Yo, por ejemplo, soy parte de la coordinación de la revista Atisbo. Cuando Atisbo nació, esa era la idea. Hacer artículos de personas que somos del colegio para personas que no son del colegio, ¿sí? Y que quieren aprender historia, y quieren aprender una historia verdadera o objetiva, si no le queremos llamar verdadera. ¿Qué ibas a decir, Carlos? Se te quitaron las ganas. ¿Sí? La de Patton muestra hasta el infame discurso. Sí, eso es lo que voy. Pero eso se los dejo de tarea. O sea, cuando nosotros, y me refiero a nosotros, ustedes y yo, como historiadores, vamos a tener la capacidad de crear una historia que pueda permear otros niveles que no sean nada más nosotros. O sea, nosotros hacemos nuestra ponencia, vamos a un congreso en Yucatán con compañeros que son de historia de Yucatán, o de la UNAM, o de Veracruz, y pues ellos te entienden. Pero pues sí, pero ¿cuándo vamos a llegar a esos otros niveles? Ese es un deber que tenemos la comunidad histórica en México, ¿sí? No hemos sabido llevar nuestra forma de hacer historia a otros niveles de educación, a otros grupos de personas, ¿sí? O me equivoco, o estoy siendo un dramático. De hecho, eso que es algo que he observado, que siento que es mucho yo le llamaría la hiperespecialización sobre algo, sobre una temática, porque es bueno crear historia, pero siendo sinceros, para un público general, no le va a encontrar interés a la historia de un pueblo perdido, de un edificio perdido de la mano en Monterrey o así, que yo digo, es muy válido y es muy correcto hacerlo, pero no es algo que tú puedas difundir hacia otro público o que puedas demostrar y que la gente lo vaya a observar, porque son temas tan especializados que quien esté interesado en una temática lo va a tomar. Sí. Por eso también el problema es que si hacemos una historia general, por ejemplo, yo estoy pensando en que le dije a mis compañeros, no sé, escribir sobre la historia de la comedia en Monterrey, que es un tema que no se ha abarcado, que no se ha hablado. Y yo siento que eso a lo mejor puede llamar la atención de las personas. ¿La historia de la qué, perdón? De la comedia. Sí, de la claro. comedia. Sí, no, y estoy de acuerdo contigo porque yo he tenido alumnos, ahorita mencionaba el caso de una compañera, Cassandra, que hizo historia del cine, que yo fui su asesor, y que Cassandra hizo historia del cine. Que es historia del cine, que hasta cierto punto es algo convencional, o sea, no es algo tan raro. Le ponían muchos peros a la pobre Cassandra. Algunos otros maestros, no, es que mejor haz una historia más importante, fíjate. O sea, ¿qué es eso de una historia más importante? O sea, ¿dónde está la varita o la regla que te dice esta historia es importante y esta no? Sí, y ella, yo me acuerdo que llegaba casi llorando, pero ya quiero renunciar, profe, porque me dice que esto no sirve. No. O le haces caso a ellos o le haces caso a mí, que soy tu asesor. Sí. Y les digo, y le fue muy bien, y ya su libro publicado. Y a veces veo eso mucho, como que hay mucha gente que te desalienta porque no, investiga lo que es realmente importante. Y dice Ricardo, yo quiero investigar la comedia en Monterrey, ¿dónde está el pero? Pues en que alguien le va a decir, no, es que no es serio, es que mejor haz una enésima biografía de Vidaurri. Pues no, o sea, no sé si se entiende. O sea, nosotros mismos a veces nos limitamos bastante en la comunidad, ¿sí? Nos limitamos y pensamos que si no investigamos los temas que nosotros creemos importantes, entonces nadie los va a tomar en cuenta. Vidaurri Cazavampiros, puede ser. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hacer una novela de eso? A ver, nosotros somos historiadores, pero ¿por qué alguien de letras dice, ¿por qué no hago un Vidaurri Cazavampiros? ¿Cuál sería el problema hacer una novela de un Vidaurri Cazavampiros que venda millones y que haga una película? Pues ¿cuál? Que no sea serie. Eso es lo que diría la gente. ¿Cuál sería el problema? Si es ficción y tú puedes hacer eso. Yo alguna vez, ¿saben? Creo que mucho de esto lo aprendí porque yo di clase en letras. Cuando yo estaba también chavo en la carrera, así como a Quique, que le dimos África, a mí me mandaron a letras. Alguna vez no me quisieron en historia y me mandaron a
a la carrera de letras. Y estaba el profe José Luis Martínez Canizales, que era el coordinador de letras. Y yo les decía a los chavos, oigan, pues es que ¿por qué no usan la historia como un elemento para hacer novelas? Sí, y sí, de ahí yo creo que varios de mis alumnos de letras todavía hablan conmigo porque me dicen, sí, profe, tenía razón, o sea, la historia puede servir de una forma genial para hacer precisamente novelas, ¿sí? Hay una novela de Padre Mier, hay varias, pero creo que una bien interesante es la de, ¿cómo se llama esta? Novela de un autor cubano. Ay, no me acuerdo cómo se llama ahorita la novela, yo la tengo. Pero sí, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacer un video de Cazavampiros, un Bernardo Reyes mata zombies? ¿No? Sí. Sí. Después de todo tenía un arma que lo podía hacer. No sé si ubican que Bernardo Reyes tenía un sable que era pistola. Sí, Bernardo Reyes tenía un sable, una espada, y tenía incrustado un revólver en el mango. ¿Sí? Y él lo fabricó. Sí. Era un arma perfecta para matar zombies, ¿no? Algún día lo voy a hacer. Bernardo Reyes mata zombies. Ya les dije, ya creo que se arruinó mi sorpresa. Nada, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no tenemos esa capacidad para hacer volar la imaginación? No, porque somos muy ortodoxos como historiadores. O haces esto serio, o no hagas porque nadie te va a tomar en cuenta y demás. Yo, la verdad, yo no estoy peleado con hacer la historia algo distinto. ¿Sí? Hacer la historia algo que pueda precisamente ser de interés para cualquiera. ¿Sí? Pero no. Haz otra biografía de quién te gusta. Hemos hecho biografías a morir de este personaje porque falta. Bueno, ¿qué ibas a decir? Emerson, tenía que levantar la mano, perdón, creo que no te la di. No, es que yo iba a comentar algo, pero es muy parecido a lo que usted acaba de decir, de que muchas veces como que dentro de la comunidad pues como que nos limitamos mucho a recibir cierto tipo de pues, perspectivas nuevas, ¿no? O también yo creo que también, creo que también existe como el reto, ¿no? Que yo creo que sí es muy complicado de poder hacer una especie de combinación entre los trabajos que pueden considerarse como serios, ¿no? Pero que a su vez sean como digeribles para que lleguen a una mayor cantidad de personas. Entonces, porque muchas veces yo creo que también esa es una como confusión, ¿no? El hecho de que se quiera hacer que la historia sea como más popular, muchas veces eso puede confundirse con que la historia sea como pues ya tergiversada o no, que ya no aspire a la veracidad, cuando yo creo que pues el objetivo ideal pues es ese, ¿no? Que haya una especie de equilibrio entre, bueno, una historia que sea seria o una investigación que sea objetiva, pero pues que sea digerible y que no sea como demasiado compleja, o su estructura más que nada, yo creo, para que las personas que pues no estudien la historia profesionalmente pues la entiendan y pues les guste también, ¿no? Que yo creo que eso es lo que a fin de cuentas nos da dinero, ¿no? Que le guste a la gente y que lo consuma. Entonces, o sea, pues sí, yo creo que es el reto. Es que lo que dices tú, Emerson, para mí es eso, no queremos salir de un área de confort. O sea, yo no estoy diciendo que hacer Vidaurri Cazavampiros sea bien, no. Yo estoy diciendo que si tú te comprometes a hacer una historia de ficción, pues eso no tendría nada de malo. Pero como te dicen, no lo hagas porque vas a perder seriedad como historiador y demás. Oye, pero ¿por qué no? ¿Por qué no puedo hacer yo una ficción histórica que a lo mejor sirva como puente para que después ya se interesen en hacer algo más real? Sí, pero pasa que pierdes seriedad, pierdes así como que el apoyo y no, es que cómo vas a hacer credibilidad, eso. Sí. Credibilidad, y tú dices, espérate, pues aquí se trata de salirnos de nuestras áreas de confort. Porque te digo, tenemos áreas de confort en las cuales no queremos salir, o más que áreas de confort, zonas establecidas donde si estás fuera de esta zona no eres un historiador serio. Y sí, eso es a lo que voy con que ¿por qué no jugar con eso cuando se pueda? ¿Por qué no hacer una historia a lo mejor real, pero más digerible, sin tantos elementos teóricos que puedan confundir a la gente? No es que la otra tenga que dejar de existir, pero es que siento que no hemos sabido salir de nada más ahí. ¿Sí? Entonces, ese para mí es el problema que tenemos la comunidad histórica, no nada más en Nuevo León, o en el caso de nosotros como Colegio de Historia, sino en general, que escribimos mucha historia, repito lo que dije ahorita al principio, historia para nosotros, historia para mi compadre, historia para historiadores, que se le llama. Y no hemos sabido, y nos quejamos mucho, y luego somos los que más nos quejamos cuando, ¿por qué quieren quitar clases de historia de la SEP? Pues no hacemos nada para mantenerlos ahí también. No sé si de repente les ha pasado, ¿no? Que llega un secretario de Educación, vamos a quitar historia porque no sirve. Y luego nosotros nos levantamos. No, ¿cómo vas a quitar historia?
¿Qué propones? Nada, pero no la quites. Oye, pues, no sé si me explico. Pues propon algo para que no la quiten, propon algo para que precisamente se sostengan. Digo, ¿cuánto tiempo tenemos? Y es una crítica que yo hacía cuando vemos historia esta de Paul Kirchhoff. ¿Cuánto tiempo tenemos aprendiendo la famosa historia de Mesoamérica, Aridoamérica, Cisamérica, el clásico, el preclásico? O sea, ya es una historia que no hemos sabido rebasar. Hemos tenido una misma periodización de la historia mexicana que a nadie le interesa, o sea, aceptémoslo, o sea, a los niños no les gusta la historia porque se les hace aburrida y por eso, porque pues se la leen como letanía. Si nosotros, ustedes, estas 43 personas que estamos hablando de esto ahorita lo hacemos, es porque tuvimos una luz, pero sabemos que el resto de nuestros compañeros no la tuvo y vio la historia como algo bastante, pues, de relleno. ¿Qué ibas a decir, Arnoldo? Bueno, es que hay muchas cosas aquí. Bueno, primero esto último que menciona me recuerda mucho a algo que había mencionado en Asia antigua, de que nos decía, créanme que los niños en Japón están tan cansados de los samuráis como nosotros aquí estamos, o sea, cansados de la historia local de México, lo cual me lleva a pensar de que pues en general alrededor del mundo no hay una construcción muy fuerte en forma de difusión histórica. Y esto es algo que estábamos comentando de hecho en la clase pasada, de que yo por ejemplo estoy muy interesado en la difusión y digo, pues puede haber muchas o pocas o más o menos investigaciones históricas, pero pues de qué sirve si no van a llegar al público, la gente no va a aprender nada y nada más se van a quedar eso como pues una lectura de nicho que a lo mejor alguno que otro curioso va a encontrar muchos años después en una serie de libros en remate, por así decirlo. Entonces, pues, yo no veo que la historia esté para nada peleada con la idea de hacer ficción, incluso para que la gente llame la atención. De hecho, había un comentario de un historiador que de hecho me había molestado bastante, pero no recuerdo qué historiador era, que decía, yo nunca me podría tomar en serio un historiador que haga novela histórica. Yo me quedo pensando de que, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es esta especie de como de sentido de dignidad o de orgullo que a veces se crea, de elitismo incluso, de que no, eso no puede ser historia y no lo puedes considerar? No, siento yo que eso es una limitante horrible para la historia como concepto, la historia como campo de estudio y la historia también como literatura y conocimiento para la gente. Sí, porque aquí el punto es atraer a la gente. Y si lo puedes hacer haciendo ficción o algo que los atraiga, bueno, y ya después, pues, ¿cómo llegamos nosotros a estudiar historia? Yo creo que muchos de nosotros no llegamos a estudiar historia, y hablo yo por mí, pero creo que a lo mejor también por ustedes, leyendo a Hobsbawm a los 5 años, ¿no? Que me diga eso, bueno, pues qué chido, qué bueno que le echaste ganas. De seguro fue porque viste alguna película de Disney, te gustó lo que veía de historia ahí, y eso te llevó a querer estudiar la otra historia. O incluso el típico caso de que la nada de niño está puesta en la tele alguna de esas películas genéricas de la Segunda Guerra Mundial o algún tipo de rollo así, y dices, oye, pues ¿qué es esto? ¿Por qué hay aviones o así? Sí, yo lo critico mucho a amigos así, de hecho yo creo que por eso mis colegas a veces también me critican, porque de seguro estaba leyendo Chartier a los 4 años, o sea, y de ahí dijo, sí, voy a ser historiador. Claro que no. Sí, uno creció viendo películas y caricaturas y de ahí uno saltó a lo otro. Bueno, eso es lo que muchas producciones históricas han logrado hacer. Si la historia de México no ha logrado hacer eso con la historia de México, es porque no hemos llegado precisamente a generar ese interés. Y eso creo que ese es el problema, de no querer salir de glorificar esta historia que le llamamos científica, y de ahí no sale, no, es que tiene que ser científica, si no, no funciona. Y bueno, Diana, perdón. ¿Ibas a decir algo, Diana? Sí, profe, nada más que ya le andaba contestando un mensaje a Carlos en lo que usted me daba la palabra. Tengo una duda. Pero bueno, respecto a lo que usted dice sobre hacer un poquito más de ficticia la historia para que la gente se aproxime, se le interese, ¿no cree que puede haber gente que le moleste, no sé, o que considere como una ofensa poner en un plano a, no sé, Miguel Hidalgo peleando contra los zombies? Sí, y ese es el problema, lo han considerado ofensa toda la vida. Y creo que ya es tiempo de dejarlo de considerar ofensa. Aquí lo que dices tú, para mí ese ha sido el problema, que lo han considerado ofensa todo el tiempo. Incluso ustedes, no sé si saben, en algún momento no nada más era una ofensa, sino te censuraban.
sobre todo durante la época del PRI. No sé si escucharon esas historias, porque obviamente ustedes pues, son generaciones que nacieron. Yo personalmente siento que esto tiene mucho que ver no solamente con el gobierno, sino también con el aspecto religioso. ¿Por qué? Porque muchas figuras históricas como que se han elevado casi al punto de religión, y entonces sería como decir de que no estaría bien como te digo de historia de, no sé, de Jesús, que esas zombies, y es como que, no, eso es una ofensa, y eso de alguna manera parecía transmutarse hacia los personajes históricos, de que no estaría interesante de que tenga una historia así en plan broma, pero a la vez con elementos de verdad, un personaje histórico, no, es una fuerza, este es el santito, esta es la figura que no puedes tocar, inmaculada. Lo que menciona Diana, no es o va a ser el problema, ha sido el problema. ¿Sí? Que como hemos santificado demasiado estas figuras, entonces no queremos hacer nada que las ofenda. No, hay una crónica que yo conozco mucho, y ahora sobre todo que recientemente murió, no sé si ubican a Loco Valdés. El Loco Valdés, pues un cómico como muchos otros. Él en un programa se le ocurrió decir, a Benito Juárez le dijo Don Bombito Juárez, o sea, como una forma de burla. Creo que lo censuraron o ¿cómo se llama? Lo mandaron a una lista negra, no me acuerdo por cuántos años, a este cómico, a Loco Valdés. Es una historia que mucha gente sabe porque todos recuerdan eso. En un programa de comedia que él tenía, se le ocurrió decir Bombito Juárez y lo corrieron, lo sepultaron, lo mandaron a una lista negra, ¿no? Porque no se te ocurra decir algo de los sacrosantos personajes históricos. Ese ha sido el problema, te digo, no es el problema, ha sido el problema, que como no queremos ofender, no queremos sacar de la visión en la que se tiene a personajes y situaciones históricas, entonces no hacemos nada. Sí, y yo creo que a lo mejor hay una línea delgada, pero una línea entre crear una ficción alrededor de esto y lo no. Ya ves lo que pasó con el Zapata que se pintó ahí en Bellas Artes, ¿sí lo ubican? Sí, el Zapata sexualizado. Sí. Ese fue un caso que me dio mucha cosa porque, o sea, cuando surgió esa imagen, había gente que en su vida había visto ni historia, ni le interesaba el tema, y hasta criticaba, y si le interesaba hasta criticaba a Zapata, y de nada salió de que, no, ¿cómo puede ser? Y yo de que, viejo, eso no te interesaba ni ayer, eso no te ha interesado jamás en tu vida, de la nada aquí, o sea, porque ahora sí es importante y antes no. Ahora sí. Exacto, entonces no sé si ya con ese ejemplo se dieron cuenta. El problema es que nos han enseñado esa historia, y nos han enseñado esa historia tan arraigada que, como dice Arnoldo, nos la han enseñado así que no nos importa Zapata, nada más nos importa que nos lo toquen. O sea, y bueno, o sea, creo que sí, hay un nivel entre ofender y no, pero ya llegar a ese punto donde, bueno, no tocas a ningún personaje histórico porque entonces nos vamos a ofender todos, pues yo creo que ahí está el problema. Y pues aquí los comentarios que me dicen son eso. Dice aquí Carlos Liberato, en una cantina de mi pueblo le venden veladoras a Juárez. No nada más le tienen veladoras a Juárez, también hacen sesiones espiritistas con Pancho Villa. O sea, los hemos llevado a niveles religiosos. Y entonces, por no querer precisamente tocar a estos personajes, no hacemos de ello algo que no salga de... Si no vas a hablar de él como héroe, entonces no hables de él. Y entonces nos limitamos, creamos esto, perpetuamos estas historias de héroes y no aprendemos. Ya hace un tiempo yo también recuerdo haber ido a la presentación de un libro del doctor Juan Ortiz Escamilla, que es un historiador, un muy respetado historiador. Hizo un libro sobre, ¿cómo se llama este señor? Sobre Félix María Calleja. ¿Sí? Y él dice, híjole, es bien fácil en México hacer historias de héroes, pero cuando haces historias de villanos, luego así como que te voltean a ver. Dice, y podemos aprender tanto también de los personajes que no son los héroes, pero nos enfrascamos tanto en crear historias nada más de los héroes, que entonces no aprendemos de la otra parte, ¿no? Porque no, de los malos no hables, o no haces irreverente de los héroes, ¿no? Y bueno, de hecho, Eric, perdón. Eric. Bueno, rápido. Dime. Eric levantó la mano, es que no está al pendiente. Si levantó, pues que la... Sí, es que la tiene levantada desde hace ratito. Perdona. Sí, gracias. Es que también con todo lo que estábamos diciendo me acordé en el semestre pasado en las clases con el maestro Olvera, sobre todo en historiografía mexicana. Él constantemente nos decía que uno de los principales problemas de los historiadores es que no sabemos escribir, que era incluso refrescante leer sobre historia,
pero por autores que no son historiadores como tal, no sé, periodistas, abogados, porque tienen una manera de escribir diferente, porque nosotros como historiadores estamos encerrados en el círculo con el que aprendimos y es el mismo que nosotros difundimos. Y también en la misma materia vimos leímos, por ejemplo, a Padre Mier, a Bustamante, que escriben de maneras diferentes, que para muchos autores pues no son de su agrado, pero lo hacían de una manera que te quedaba más fácil lo que querían explicar. Sí, que metían muchas cosas que quizá no eran parte de la historia, vaya, que ellos ya lo agregaban por su cuenta, pero en sí a lo que me estoy refiriendo ahorita es a la forma en la que se expresaban, quedaba mucho más claro las cosas y era interesante pues esta diferencia entre cómo se hacía pues en ese entonces y cómo se ha ido estableciendo esta forma más estricta, rigurosa. Y que yo creo que en eso sí hemos tenido éxito los historiadores en difundir a los demás, que ahorita lo mencionábamos con el cuadro de Zapata, en que la historia pues a lo mejor no se conoce, pero sí no se conoce tanto entre el pueblo, pero sí es algo que se mantiene como que algo sacro, algo que se tiene que respetar y que debe permanecer firme e indemne siempre. Sí, porque esa es la historia que se ha enseñado, una historia cuasi religiosa. Ahora, no está mal que alguien más escriba historia, pero si se fijan, creo que nos han limitado a los historiadores a escribir otras formas de hacer historia. Eso es lo que yo también creo que, güey, ¿por qué no? Bueno, en fin, les digo, eso creo que también es algo que como tu deber es hacer una historia objetiva, todo lo demás, pues no lo pienses. Y yo tengo conflicto con eso. Diana. Bueno, profe, bueno, voy a comentar algo aquí personal antes de irme. Lo que pasa es que hablando justamente de esto de la novela histórica, cuando yo era niña, yo estaba en el club de historia entre amigos, en el club de historia mexicana, o sea, en el Museo del Noreste o Historia Mexicana. Ya ve que lo cambiaron en algún momento. Lo curioso es que llevaron a un historiador que se llama Hugo Valdés y él escribió un libro que se llama El crimen de la calle de Aranberry. Es una novela histórica, pero lo interesante de este libro es que a la vez como es novela histórica te va adentrando realmente a lo que pasó en el crimen. Entonces, al final del libro te ponen imágenes de periódicos que salieron en ese momento, de noticias y demás. O sea, a su vez como es novela histórica, te va adjuntando evidencia de que lo que te está comentando en el trabajo, en el escrito, pues sí sucedió o que no sucedió. Entonces yo creo que una forma en cómo podría abarcarse y que sea ilustrativo y bien vista y atractivo para la gente sería una forma abarcando la historia desde este tipo de libros, que sea novela histórica, pero a su vez que se pueda explicar qué sucedió en base a imágenes de periódicos y demás, porque pues la novela histórica si bien es chida, pero qué es real y qué no es real. Sí. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, El crimen de la calle de Aranberry es un buen ejemplo. Este libro también lo conozco y es un buen ejemplo, pero ¿cuántas cosas no podríamos hacer también en la historia de Nuevo León? La historia de Nuevo León ya saben, por ejemplo, qué tan olvidada está, qué tan difundida está, ¿no? Pobres chavos en Nuevo León que crecemos, porque creo que yo también me adjunto a esta idea, pensando que nuestro pasado prehispánico es el azteca, es el maya, y ustedes saben que no, ese no es nuestro pasado prehispánico. Es otro, pero pues como ese es el que nos han enseñado y rigurosamente nos han dicho que eso es de historia nacional, pues nos perdemos en nuestros propios eventos históricos. Bueno, José, Ricardo, ya para finalizar, porque yo creo que ya nos extendimos. Sí. Sobre lo que decía sobre hacer, ¿cómo se dice? Historia de los villanos, entre comillas. Sí. También me recuerdo que el semestre pasado en Historia Mexicana, el maestro Olvera nos puso nos encargó más bien escuchar una conferencia sobre Agustín de Iturbide, que es un personaje bien delicado para la historia. Sí. Y me gustó mucho porque la autora decía que cuando tenía que hablar de él y tenía que buscar información, todos le cerraban puertas y todos prácticamente le decían que de él no, porque es un villano, porque es alguien malo. O sea, ¿para qué quieres hacer una revisión de un personaje que no es popular o que simplemente no atrae o no está glorificado? Y ella, pues en su explicación, en su conferencia, revisaba mucho el personaje y decía, es que no puede ser solo el villano, también tenemos que ver las cosas que hizo, sean buenas o sean malas. Sí.
Pero volvemos a eso, no queremos escribir de villanos porque sentimos que no es importante, que no es y que no vale la pena o simplemente está estigmatizado. Eso sí es cierto, o sea, Vidal, Iturbide, Calleja, Santana, ¿no? A menos que sea un personaje que tengamos con mucha intención, bueno, es que precisamente lo vemos de esa manera. Bueno, oigan, ya se hace tarde, yo creo que ya tener hambre, vamos a dejarle ahí. Continuamos entonces, ¿cómo ven? El jueves. Sí, nos vemos el jueves, profesor. Nos vemos entonces. Sí. Ya, vámonos porque sí, ya, hay que levantarnos. Estirarnos. Maestro, cuídese. Andamos, Gracias, maestro, hasta luego, gracias. Igual. Cuídese, profe, gracias. Hasta luego, profe.